21. El Cubo de Observación Mundial. Gremio de la Sagrada Gracia del Creador. La capital de Corea, Seúl, estaba repleta de gremios que competían por la cima del mundo. Gremios distinguidos como Esencia del Estrecho, Luna Desolada y Santuario de la Congelación se ubicaban en el distrito gremial establecido colectivamente en Seúl, convirtiéndolo en el centro de las solicitudes para subyugar al Genie monstruos, los avances tecnológicos y los negocios. La visita del gremio está prevista para el viernes, dentro de 2 semanas. El distrito gremial de Seúl estaba lleno de rascacielos. Pero había un edificio particularmente luminoso, de menor altura. Su diseño geométrico llamaba la atención de cualquier transeúnte. Era el edificio del gremio Gracia Sagrada del Creador. Con tecnología de ingeniería mágica de última generación, el interior del edificio era el doble de grande de lo que parecía desde el exterior, mientras que su densidad de maná siempre se mantenía por encima del nivel 3. Entendido. En este entorno ideal incluso para los héroes, la vice-líder Yoon Seung-ah recibió el informe de su secretaria. Actualmente, la atención de Yoon Seung-ah se centraba exclusivamente en encontrar promesas. Talentos. Era un hecho ampliamente reconocido que los estudiantes de primer año de QB de este año eran excepcionales. Se decía que algunos poseían dones que podían alterar la clasificación de los gremios. Si dejaba que sus competidores se los arrebataran, la primera posición que tanto le había costado conseguir estaría en peligro. En consecuencia, los ojos de Yoon Seung-ah estaban pegados a la base de datos de la intranet del gremio, que contenía vídeos del primer entrenamiento de combate de QB. Kim Suo es realmente algo. En ese momento, en su pantalla se encontraba el mejor clasificado en entrenamiento de combate, Kim Suo. Al luchar contra un monstruo, el aura de su espada se alzaba con fuerza. Pero no era la única escena impresionante. La fluidez de sus movimientos la hacía parecer agua. Su habilidad con la espada era única, casi como una técnica de espada sin piedad. Con esta técnica, parecía atravesar el espacio junto con su objetivo. Sí, tampoco parece cercano a ningún gremio. Es nuestra máxima prioridad. Quiero asegurarlo pase lo que pase. ¿Un equipo con 2 cadetes? El vídeo de Kim Suo terminó y los ojos de Yoon Seung-ah que examinaban la lista restante brillaron con curiosidad. Sí, hubo mucha conmoción en la comunidad del gremio tras la publicación del vídeo del cadete Teo Sagan. ¿Estaba ahí? Disculpa, he estado muy ocupado últimamente. Fue subido desde la comunidad de QB. Formaba parte de un equipo que solo lo tenía a él y a otro miembro, y aún así logró el primer puesto. Según información privilegiada, es un cadete que no solo podía usar magia, sino también una espada. Eso es una sorpresa. Yoon Seung-ah sintió curiosidad por este famoso individuo y reprodujo el vídeo. Equipo 10 Teo Sagan / Azuki. Tras la reproducción del vídeo, la oficina quedó en completo silencio. Este silencio solo fue interrumpido por el golpe de la asistente de Yoon Seung-ah en la mesa. ¿Qué? ¿Qué fue eso? ¿Su magia? ¿Qué fue eso? Y esa forma de usar la espada, siendo cadete, ¿es capaz de matar a 4 lobos grises sin ningún refuerzo en su arma? Sin darse cuenta, el vice-líder de la Sagrada Gracia del Creador ya había reproducido el vídeo 5 veces seguidas. Sus ojos estaban en trance, su corazón latía con fuerza y su mente estaba aturdida. Yoon Seung-ah no podía apartar la vista del vídeo. Teo Sagan era diferente. Sus movimientos de espada eran precisos, pero no solo eso, sino que había naturalidad, fluidez, como si cada golpe fuera un simple ejercicio infantil. Parecía más experimentado que cualquier otro cadete, e incluso sin refuerzo mágico en su arma, derrotó a los lobos grises con facilidad. Si la esgrima de Kim Suo era como un baile, entonces la esgrima de Teo Sagan era como la majestuosidad del mundo. ¿Cómo lo hace? Pensó, observando por 6ª vez. Ni siquiera parece intentarlo. Lo que más le llamó la atención fue la magia. No se parecía a ninguna magia que hubiera visto antes. Era extraña, casi surrealista. ¿Esta magia, de dónde viene? ¿Cómo funciona? Sintió un escalofrío en el estómago. No era habitual que se sintiera así, pero Teo Sagan despertó algo en ella, una mezcla de curiosidad y urgencia. Era un personaje impredecible, alguien imposible de ignorar. Si es así ahora, ¿cómo será cuando crezca? Si otro gremio lo consigue antes que nosotros, Teo era mucho más que un talento prometedor. Era una amenaza, una oportunidad, quizás incluso una revolución en el mundo de los héroes. Y Yoon Seung ya sabía que no podía dejar escapar esta oportunidad. Él necesita ser nuestro. Ejem.
La leve tos de la secretaria, que hasta entonces había escuchado pacientemente sus reflexiones, interrumpió el silencio. Escúpelo. Lamento informarle, pero hay un pequeño problema con su deseo, señorita Seung-a. El cadete Teo Sagan es de origen extranjero. Jun Seung-a sintió un escalofrío. Era demasiado bueno para ser verdad, después de todo. Con una mirada incrédula, sacó su formulario de registro y comenzó a analizar la información con atención. ¿Americano? A alguien con un don de ese calibre, ningún país lo dejaría escapar. Esto se debe a su herencia y su don. El cadete Teo antes se inclinaba más hacia lo físico, sin ningún atisbo de magia. Por lo tanto, creo que tuvo una iluminación. Oh. Iluminación, dices, la iluminación a los 17 años. Inclinándose hacia atrás, Jun Seung-a cayó en una profunda contemplación. Abandonar el mundo físico y entrar en el mágico después de la iluminación. Aunque es un hecho poco común, ya ha ocurrido antes. Los dones otorgaban habilidades a los cadetes, pero antes de la iluminación, era imposible saber exactamente cuál era el don de alguien. Hay más información sobre él, es un niño huérfano. Mientras la secretaria hablaba con un tono de ligero arrepentimiento. El vicelíder escuchó todo en silencio. Sin familia prestigiosa ni conexiones relevantes. Sus padres murieron en un accidente aéreo cuando solo tenía 11 años. Después, lo llevaron a un orfanato. Más tarde, ingresó en la Academia Militar de los Estados Unidos y, a los 16, intentó ingresar al Centro de Entrenamiento de Héroes de EU. Pero su solicitud fue rechazada. Ese mismo año, llegó a Corea. Y, tras superar una serie de pruebas exhaustivas, incluyendo exámenes teóricos y prácticos, logró alcanzar el 10º puesto en la clasificación general, incluso con un don predominantemente físico. Al escuchar cada palabra de su secretaria, Jun Seung-a suspiró levemente, se reclinó apoyando aún más su espalda en la silla y después de unos buenos segundos, su voz salió. Que un reclutador lo vigile, pero señora, este año hay muchos cadetes excepcionales, la gran mayoría ya vienen cargados de cosas. No importa, que alguien lo vigile. Si es necesario, contraten a otro. Este chico es tan asombroso como Suro, no podemos flaquear, aunque todo el mundo intente llevárselo. Sabía que alguien como Teo ya había captado la atención de todos los gremios importantes del mundo. No solo eso, sino que estaba 90% segura de que Estados Unidos no se quedaría callado. Pero es que más vale intentarlo que no hacer nada, por si acaso. En otro espacio, más precisamente en uno de los muchos dormitorios de Cube, Yeona acababa de analizar los vídeos de muchos posibles cadetes. Sin embargo, incluso después de revisar casi 50 vídeos, los que aún la sorprendieron fueron, sin duda, 3. Kim Suo, Kim Ha-jin y Teo Sagan. Los 3 cadetes eran bastante distintos si se los miraba desde una perspectiva normal, pero ella, Yeona, sabía que estos cadetes eran más que especiales. Especialmente estos dos, Ha-jin, el cadete que disparó casi 60 tiros en menos de 3 segundos. Y Teo Sagan, el cadete que aparentemente tenía un don de tipo físico, ahora estaba allí con un don orientado hacia la magia. Ella no le prestó mucha atención a Suo, ya que lo conocía desde la academia militar. Pero los otros dos eran diferentes. Teo Sagan era un cadete de otro país, del que apenas se tenía información. Kim Ha-jin era un enigma. Aunque había asistido a la misma academia militar que ella, Yeona no recordaba haberlo visto allí. Ambos eran más que extraños para ella, pero eso no cambia el hecho de que son grandes objetivos para acompañarme cuando herede el gremio. La razón principal por la que Yeona dedicaba su tiempo a analizar vídeos de otros cadetes era esta. Yeona filtraba las mejores opciones antes de dar el paso. Seleccionaba las mejores plántulas para luego cuidarlas. Timbre. Sus ojos se apartaron de las formas y se dirigieron a su brazo. Mensaje de Shin Hong-gak. Su expresión cambió drásticamente al ver la notificación. Fue como si el mundo le cantara una hermosa melodía en ese momento. Hong-gak. ¿Cómo estás? 22. Más entrenamientos. Hoy miércoles, tuvimos otra clase de combate como primera lección. Pero a diferencia de ayer, cuando luchamos contra monstruos, esta vez fue una sesión de sparring. La clase, llamada entrenamiento antipersonal, consistió en duelos entre 2 cadetes que se emparejaron para luchar entre sí. La clase duró 2 horas, y los cadetes utilizaron armas de entrenamiento diseñadas para reducir el dolor y facilitar la evaluación del rendimiento. Fue una oportunidad perfecta para perfeccionar reflejos, estrategia y resistencia en enfrentamientos simulados. De camino al área de entrenamiento, caminé junto a Nayun. El camino a la arena discurría por amplios pasillos con paredes de hormigón armado y carteles.
El sonido de las botas de combate resonaba en el suelo, mezclándose con la charla de otros cadetes que se dirigían a clase. ¿Tuviste una buena noche? ¿Te pasó algo ayer? Esperé tu mensaje durante mucho tiempo. No, no pasó nada. Es solo que después del entrenamiento de ayer, llegué muy cansado al dormitorio y decidí echarme una siesta, pero dormí demasiado, para cuando me desperté, ya era demasiado tarde para escribirte. Lo siento. Ah, ya veo. Me alegro de que no fuera nada. ¿Comiste algo? Seguro que anoche te acostaste con el estómago vacío. Sí, preparé algo de comida rápida cuando me desperté en mitad de la noche y comí, y esta mañana, antes de venir a clase, pasé por la cafetería y desayuné. Noté cómo evitaba el contacto visual mientras hablaba, jugueteando con los mechones de cabello que escapaban de su apretada cola de caballo. ¿Qué? ¿No me crees? Comí de verdad. En serio. Mientras trataba de convencerme de que efectivamente había almorzado el día anterior, noté que sus ojos se posaban en algunos cadetes que susurraban a nuestro alrededor. Urg. Esto es muy molesto. Ella, que caminaba a mi lado, se detuvo de repente, entrecerró los ojos y sintió que una vena casi le reventaba en la frente. Miró a los cadetes, la mayoría mujeres. Ahora lo entiendo, ¿qué entiendes, niña? Esa cara tuya, necesito hacer algo al respecto. ¿Hacer algo? ¿De qué tonterías estás hablando? Es molesto caminar con todo el mundo mirándote, y todo es por tu culpa, esa cara de gruñón que tienes, ella refunfuñó, cruzando los brazos mientras su cara se ponía ligeramente roja. TSK. La mezcla de irritación y halagos en sus palabras era divertidísima. Sin embargo, se me ocurrió algo. ¿De verdad creía que la gente actuaba así solo por mi apariencia? De ser así, había un pequeño malentendido. ¿Viste mi vídeo? Ah. ¿La grabación de nuestras peleas en el entrenamiento? Ella negó con la cabeza en respuesta, demostrando que no lo había visto todavía. Sí, se comportan así por eso. Digamos que me volví bastante famoso de ayer a hoy. Sin decir nada más, Nayun accedió rápidamente a la página del cubo en su dispositivo. En la sección de tendencias, un vídeo con millones de visualizaciones y miles de comentarios encabezaba la lista. El título era llamativo. Todo el mundo está mirando al cubo. Casi 2 millones de visitas y más de 100.000 comentarios. Es más de lo que esperaba. Sin darnos cuenta nos inclinamos más el uno hacia el otro para ver el vídeo. De verdad. Parece que ayer hiciste algo muy importante. Por supuesto, te lo dije, el chico que te gusta es un poco especial. Urg. No digas eso, idiota, otros podrían oírte, te preocupas demasiado. Mientras continuamos caminando a paso tranquilo, respondí suavemente y Nayun, al escuchar estas tibias palabras, suspiró. Suspiró. Bien. Si es así, que así sea. ¿Cómo qué? Eso es, idiota. Con el rabillo del ojo, vi a Nayun mirando su reloj inteligente. Se detuvo un momento, se puso de puntillas y, tirando de mi brazo, me hizo detenerme. Antes de que pudiera preguntarle nada, algo suave me rozó la mejilla. Joder. ¿Quién dijo que me importa lo que piensen los demás? Ella murmuró con una sonrisa desafiante. La verdad era que, aunque Nayun intentaba aparentar reticencia, no le importaban los demás. Su verdadero miedo era cómo reaccionaría si aceptaba involucrarse conmigo. Nunca había salido con nadie ni había tenido una relación romántica, y esto era tan nuevo que la asustó profundamente. Ah, sí. Qué suerte que estemos en clase. Me detuve unos segundos, observé su expresión relajada y, con una sonrisa amable, me incliné para susurrarle algo antes de continuar caminando. No dejaré que esto termine así. Hoy vendrás a mi dormitorio para rendir cuentas. Nayun, que acababa de oír lo que Teo dijo, se quedó paralizada mientras su corazón latía con fuerza. Su joven mente empezó a concebir diversas situaciones que coincidían con sus palabras, y sintió un fuerte impulso de esconderse. Tras unos segundos, se despejó y observó la espalda de Teo mientras se alejaba. La comisura de su boca se curvó hacia arriba y una sonrisa genuinamente hermosa se dibujó en sus labios. Quizás le estoy dando demasiadas vueltas a todo. Dejemos que las cosas fluyan con naturalidad y veamos qué pasa. No había ninguna regla en el mundo que dictara cuánto tiempo debías querer a alguien. Ya fuera un día o 1000 años, esa cosa llamada corazón era astuta y rápida en sus decisiones. Teo. Espérame. Con estos pensamientos divagando, Nayun corrió tras Teo con pasos ligeros pero apresurados.
Luego de llegar al campo de entrenamiento, el instructor a cargo de la clase comenzó a formar parejas de cadetes, dando inicio a la sesión de entrenamiento. En esta clase, Kim Suro formó pareja con Ji Yeongan, mientras que Shin Hong-gak formó pareja con Kim Orak. Nayun formó pareja con una chica que nunca había visto, Rachel entrenó con alguien que no conocía, y Ajin, al igual que en la clase original, tuvo que formar pareja con el instructor. Esto se debió al peligro que un arma de fuego podía representar para los nuevos cadetes. Era mejor evitar situaciones en las que no pudieran seguir el ritmo de un proyectil que viajaba a 300 o 400 metros por segundo. Uf, uf. Ah. Detente ahí, Theo. Exclamó la chica de cabello verde, apoyándose sobre sus rodillas mientras intentaba recuperar el aliento. En una de las muchas áreas designadas para el entrenamiento antipersonal, Azuki pidió un descanso, su cuerpo sudoroso moldeó el uniforme de Cube a sus curvas femeninas. Al observar esa escena, no pude evitar sentir una ligera satisfacción. No soy un pervertido, solo alguien que aprecia la gran belleza. Vale la pena recordar que, aunque Azuki no era uno de los personajes principales de este mundo, su belleza era muy superior a la media, rivalizando con figuras como Yeona, Rachel, Tomer, Boss y Nayun. Lo cierto era que todas estas chicas eran increíblemente más hermosas de lo que cualquier ilustración de Nne sugería. Ni siquiera la adaptación del manhwa podía transmitir ni la mitad de lo impresionantes que eran en realidad. Si no fuera por la habilidad que adquirí a través de la sincronización con Anos Boldigoar, que me permitía mantener la compostura en cualquier situación, ciertamente me habría sentido un poco avergonzado simplemente hablando con ellos. No hice nada. Es ataque contra defensa, ¿recuerdas? Tú atacas, yo defiendo. Luego, yo ataco, y tú defiendes. Encogiéndome de hombros, respondí con calma. ¿Qué sentido tiene eso? Cada vez que esquivas, pero cuando es mi turno, siempre me golpeas. Replicó Azuki, aún jadeando. Agotada, se dejó caer al suelo, visiblemente frustrada. 30 veces. Esa fue la cantidad de derrotas que acumuló en esa sesión. Por supuesto, Azuki sabía que Theo era fuerte, mucho más fuerte que ella. Al igual que los demás cadetes, había visto el vídeo de él derrotando a los lobos grises con simples movimientos de espada. Sin embargo, luchar contra él y experimentar esta disparidad de fuerza de primera mano la hizo preguntarse si Theo era realmente un cadete del cubo como ella. Sin darme cuenta de los pensamientos de la niña, me senté a su lado en el suelo. El instructor, que estaba cerca supervisando el progreso de la pareja, nos vio sentados en el suelo y asintió, indicándonos que podíamos descansar un rato, considerando el agotamiento de Azuki. Después, se dirigió hacia otra pareja. ¿Sediento? Algo frío rozó la mejilla de Azuki. Al girarse, me vio ofreciéndole una botella de agua fría. Sí, mucho. Gracias, Theo. Sin preguntar de dónde venía el agua, la aceptó y rápidamente abrió la botella, dando un largo trago. Nunca pensé que el agua pudiera saber tan bien. Al verla beber tan desesperadamente, como si se estuviera muriendo de sed, suspiré. 23. Cualquier día, tras beber todo el líquido de la botella, Azuki se dio cuenta de que no le había dejado nada a Theo. Al darse cuenta, se disculpó rápidamente, pero Theo respondió de inmediato que no había problema, asegurándole que no tenía sed y que no debía preocuparse. Azuki, sin embargo, no le creyó de inmediato. Pero al notar que Theo no mostraba signos de fatiga, como no tener ni una gota de sudor en el cuerpo, finalmente le creyó, aunque a regañadientes. Después de unos buenos minutos de descanso, venir. Al notar que el instructor regresaba, Theo se levantó con un movimiento ágil y le ofreció la mano a Azuki. Ella la miró fijamente durante unos segundos, dudando un poco, antes de finalmente tomarla. Al levantarse, Theo, atento a los detalles, notó que desviaba la mirada y el sutil rubor que coloreaba sus mejillas. Ese gesto de Azuki le pareció increíblemente tierno a Theo, y tuvo que hacer un esfuerzo tremendo para resistir el impulso de pellizcar sus mejillas regordetas. Se mordió ligeramente el labio inferior, intentando ocultar la sonrisa que insistía en formarse. ¿Me van a humillar otra vez? Anímate, Azuki-san. Theo la animó con un tono suave pero firme al verla tan desanimada. Se inclinó ligeramente hacia adelante, como si intentara transmitir confianza con su postura. Tras levantarse, un poco más descansada tras el descanso de 10 minutos, Azuki regresó a su puesto. Se sacudió el polvo de los costados del pantalón con movimientos rápidos y precisos, y luego saludó a Theo con renovada determinación, con los ojos llenos de confianza.
Listo. Teo le devolvió el saludo, aunque no tenía ningún arma en las manos. Cruzó los brazos, manteniendo una postura relajada pero alerta. El instructor, al ver esto, simplemente suspiró con impotencia. Después de todo, antes de comenzar el entrenamiento, le había preguntado a Teo si no iba a usar un arma, pero Teo simplemente respondió que no. Dado el pasado militar de Teo, el instructor lo aceptó, ya que antes de unirse a Kubo, Teo había luchado con los puños. Comenzar. Estos cadetes de este año son unos auténticos monstruos. Al terminar las clases diarias, los cadetes de la clase Berritas ya se habían dispersado, regresando a los dormitorios tras ser despedidos. La concurrida acera frente a Kubo se llenaba del sonido de pasos, voces animadas y el ocasional tintineo de latas de refresco al abrirse. Entre los jóvenes, Teo caminaba junto a Azuki, intercambiando palabras casuales mientras disfrutaban de sus bebidas frías recién compradas en una máquina expendedora. Con Nayun y Suo saliendo a entrenar, y Leona saliendo de clase sin que nadie se diera cuenta, Teo se había quedado solo una vez más después de clase. Sin embargo, su suerte cambió cuando se encontró con Azuki mientras compraba un refresco en la máquina expendedora. Una presencia inesperada pero bienvenida que llenó el silencio de su noche. Gracias por hoy, Teo. La voz de Azuki interrumpió el ruido de pasos de fondo. Su tono, suave pero lleno de gratitud, lo tomó por sorpresa. Lo miró con una sonrisa tímida, sujetando firmemente la lata de refresco con las manos. ¿Eh? ¿Por qué tanto agradecimiento?, preguntó Teo, frunciendo el ceño con cierta confusión mientras giraba la cabeza para mirarla. Se detuvo un instante y se giró por completo para encararla. No solo fuiste indulgente conmigo durante el entrenamiento, sino que también me diste muchos consejos sobre mis habilidades. Siempre pensé que ser rápido era suficiente, pero me señalaste cosas que nunca había considerado. Me ayudó mucho. Las palabras de Azuki eran sinceras, y sus ojos brillaban de genuina gratitud. Gesticulaba levemente al hablar, como si intentara expresar lo valiosos que habían sido los consejos de Teo. Tras volver a entrenar, los comentarios de Teo revelaron sutiles debilidades en su enfoque, mostrando cómo su velocidad, aunque impresionante, podía desperdiciarse sin precisión ni estrategia. Por primera vez, Azuki sintió que tenía una dirección clara para mejorar sus técnicas. Tras una breve pausa en su refresco, Teo miró a la chica que acababa de darle las gracias, observando las trenzas que se mecían rítmicamente con cada paso. Esbozó una leve sonrisa y su mirada se suavizó al observarla. Acercándose a ella, la observó de reojo, ladeando ligeramente la cabeza mientras reflexionaba. Tras un momento de reflexión, respondió. Ni lo menciones, si necesitas más ayuda en el futuro, no dudes en pedirla. Al fin y al cabo, además de compañeros, somos amigos. Azuki esbozó una amplia sonrisa que casi iluminó la noche que las rodeaba. Negó con la cabeza, haciendo que sus trenzas se mecieran de un lado a otro, y sus ojos brillaron de gratitud. Por supuesto, Teo-kun. La cálida respuesta de Azuki llegó con un entusiasmo que parecía natural en ella, pero tomó a Teo un poco por sorpresa, especialmente después de escucharla dirigirse a él de una manera que no esperaba. Al recordar la historia original, sabía que Azuki era el tipo de chica que tenía dificultades para comunicarse debido a sus errores lingüísticos y su personalidad reservada. Así que, al principio, verla hablar con él con tanta naturalidad lo sorprendió, pero no era más que eso. El mundo es muy complicado de entender, pero así sea. De todas formas, planeo tener un harén. Si es mutuo, me encantaría tener a una chica como ella a mi lado. Con estos pensamientos en la cabeza, Teo continuó caminando con Azuki. Después de unos minutos, llegaron frente a 3 grandes rascacielos. Hasta luego, Teo-kun. Nos vemos, Azuki-san. Tras despedirse, Azuki se adelantó, encaminándose hacia uno de los rascacielos. Saludó con la mano por última vez antes de desaparecer por la puerta. Tras confirmar que había entrado, Teo cambió de dirección, con las manos metidas en los bolsillos, mientras reflexionaba sobre el día. Creo que estaría bien comprar algunos comestibles para hacer algo más tarde. Mi plan era pasar por una tienda de conveniencia y comprar algunos comestibles. Después de todo, su refrigerador y despensa solo tenían lo básico, y para el plato que planeaba preparar, no había suficientes ingredientes. Revisé mi reloj inteligente y busqué tiendas de conveniencia cercanas. Tras una búsqueda rápida, encontré una a solo unos minutos de donde estaba. Perfecto, después de memorizar toda la ruta mostrada en mi reloj inteligente, lo apagué y continué caminando, observando el movimiento de la gente a mi alrededor.
Al entrar en la tienda, el aire fresco del aire acondicionado me envolvió, aliviando el calor del exterior. Tomé una cesta cerca de la entrada y comencé a caminar por los pasillos iluminados con luces fluorescentes. Mientras buscaba los productos e ingredientes que necesitaba, mi aguda percepción captó un sonido proveniente del pasillo contiguo. Levanté la vista por encima de los estantes y vi a Yeona. Estaba en cuclillas, sosteniendo 2 paquetes de ramen, uno en cada mano. Su expresión era una mezcla de seriedad e indecisión, como si estuviera decidiendo algo de suma importancia. Frunció el ceño y sus labios se movieron ligeramente mientras murmuraba para sí misma. ¿Cuál debería elegir? Murmuró para sí misma, balanceando las mochilas de un lado a otro, como si tratara de sopesar sus opciones. ¿Por qué no tomar ambos? ¿A qué se debe tanta indecisión? Las palabras se me escaparon de los labios sin pensar, cruzando el pasillo. En cuanto mi voz llegó a Yeona, la escena que se desarrolló fue digna de una comedia. Tomada por sorpresa, abrió mucho los ojos e intentó levantarse rápidamente, pero en el proceso, chocar. Su frente golpeó directamente contra una de las bandejas metálicas del estante superior. El impacto produjo un sonido hueco, y de inmediato se agachó, masajeándose la frente con la mano. El impacto debió dolerle mucho, pues cerró los ojos con fuerza y sus labios se torcieron en una mueca de dolor. ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! Respiré hondo, intentando mantener la compostura mientras disimulaba una risa involuntaria. Dejé la cesta en la esquina y me acerqué a ella. Mis pasos rápidos resonaban por el pasillo. Mis pasos rápidos resonaron por el pasillo, y Yeona, al notar mi llegada, levantó la vista con una expresión ligeramente irritada y avergonzada. Intentó disimular el dolor, pero el rubor delató su vergüenza. Tú, quédate quieto. La interrumpí antes de que pudiera decir nada más. Me agaché frente a ella, a la altura de sus ojos. Mi dedo tocó su frente, donde empezaba a formarse una marca roja. Se estremeció ligeramente al sentir mi toque, pero no se apartó. Esta es la segunda vez que uso mi magia curativa contigo. Si hay una tercera, te cobraré intereses. Yeona me miró con irritación, pero su rostro enrojecido no ocultó su vergüenza. El calor de mi palma en su frente hizo que su protesta se le atascara en la garganta, y sus ojos se cerraron en ese instante. Con un simple hechizo, la tenue luz que emanaba de mi dedo disipó el dolor y la marca del impacto. Fue rápido, casi automático, pero lo que siguió fue algo que no pude controlar. Hecho. Mi voz sonó más suave de lo que esperaba, quizá porque, en ese instante, Yeona me miraba directamente a los ojos. Yo también la miraba. Estaba tan cerca que podía percibir hasta el más mínimo detalle. El sutil brillo de su piel, la delicada curva de sus labios y el ligero movimiento de sus pestañas. Impresionante. Esa palabra resonó en mi mente como una verdad inevitable. No fue solo su apariencia impecable lo que me impresionó, sino su aire de mujer madura. Cada rasgo suyo parecía cuidadosamente esculpido, pero al mismo tiempo, había algo tan humano, tan real, que me atrajo hacia ella. Mi corazón latía con fuerza. Era peligroso. Lo sabía, y aún así, no podía apartar la mirada. Cálmate. Sí, tranquilo, Theo. Aún no estás en ese nivel de relación. Ve paso a paso. Aunque muestre interés en ti, no lo olvides. Es Yeona, y además, es la chica enamorada de un chico que solo la ve como amiga. Así que no pienses que es como Nayun. No te dejes llevar por el momento. Recuerda, no quieres involucrarte con ellos solo por un instante. Ejem. Fingí toser mientras me levantaba, rompiendo el momento entre nosotros. Yeona, despertando de su trance, se sonrojó ligeramente al darse cuenta de lo que hacía. Apartó la mirada rápidamente, como si intentara disimular el rubor en sus mejillas. Vamos. Gracias. Al darse cuenta de que quería ayudarla, aceptó de inmediato y me tomó la mano mientras la ayudaba a levantarse. Se apoyó ligeramente en mí, apretando los míos con sus dedos un instante antes de soltarse. No, no hace falta que me lo agradezcas. Es culpa mía que te hayas golpeado la cabeza. No esperaba que yo estuviera tan concentrada en lo que hacía. Frunció el ceño, intentando disimular su vergüenza con una expresión ligeramente irritada. Se cruzó de brazos, como para protegerse de más comentarios. La próxima vez ten más cuidado. Y no andes asustando a la gente, Theo. Por supuesto, no te preocupes. Prometo hacer esto solo con Joe. Me miró confundida por un instante, antes de soltar una risa ahogada. Sus ojos brillaban con una mezcla de diversión y vergüenza. Ah. Eres insoportable, ¿sabes?
Es parte de mi encanto. ¿Encanto, mi pie? Mientras charlábamos, aproveché para recoger los fideos instantáneos que Yeona había tirado al suelo. Me agaché, recogí con cuidado los paquetes y se los entregué. ¡Qué vergüenza! Se los entregué mientras le hice otra pregunta. ¿Estás saliendo con alguien? Yeona no entendía a dónde quería llegar, pero respondió con cierta vacilación. Miró a su alrededor, como buscando una respuesta en el entorno. No estoy saliendo con nadie. ¿En serio? Creía que yo estaba saliendo con alguien. Normalmente estás pegado a Hongak. ¿Eh? No, solo somos amigos. No pasa nada entre nosotros, ... Esta chica es realmente única. Aunque diga que no hay nada, se puede ver la esperanza en sus ojos, incluso cuando dice que solo son amigas. En serio, incluso en el original, no podía entenderla, y aparentemente, sigo igual. Ja. Esta chica está loca. Le encanta estar en la friendzone, ¿eh? Al darme cuenta de que nada importante saldría de esta conversación, murmuré resignado para mí mismo. Por lo que veo, tendré que remar duro contra esta corriente. ¿Eh? ¿Dijiste algo, Theo? No, nada. En serio. En fin, me voy. Nos vemos mañana, yo. Nos vemos. 24. Gustar también es saber campo de tiro slash. El sonido de la cuerda del arco al soltarse llenó el aire a mi alrededor. 3 flechas salieron disparadas simultáneamente, cortando el viento en perfecta sincronía. Mis ojos siguieron sus trayectorias, observando los discos de cerámica girar en el cielo antes, grieta. El impacto fue preciso. Los blancos explotaron en una lluvia de fragmentos brillantes, pequeños fragmentos que danzaron en el aire antes de caer al suelo. El eco de la destrozada se extendió por todo el campo de tiro, pero yo permanecí inmóvil, con el arco aún en alto. Contuve la respiración, mis dedos ligeramente rígidos sobre la cuerda. Mantuve la expresión impasible, pero no pude evitar un breve temblor en mi mirada, un fugaz momento de vacilación que esperaba que nadie notara. Bajé el arco lentamente, sintiendo aún la vibración del disparo en mis dedos. El viento sopló suavemente, alborotando un mechón de mi cabello. Automáticamente, lo aparté con un gesto mecánico, pensando aún en el disparo que acababa de realizar. Por un instante, el campo de tiro permaneció en silencio. Luego, el sonido de conversaciones y nuevos disparos de flechas volvió a llenar el espacio. Suspiró. Respiré profundamente y exhalé lentamente por la boca. Tal vez debería cortarme el pelo, esta fue una idea que me pasó por la cabeza hace mucho tiempo, cuando aún empuñaba una espada. En aquel momento, decidí conservarla, incluso después de cambiar a un estilo de combate a distancia. Pero ahora, si de verdad sigo este nuevo camino que he estado considerando desde que conocí a Theo, tendré que cortarlo. Después de todo, el pelo largo y las espadas no son compatibles. Imagina enfrentarte a un enemigo y, en medio de un movimiento rápido, un mechón rebelde te tapa la vista. Eso podría pasar fácilmente. Quizás esa no fue la justificación más convincente. Si lo piensas, hay muchos héroes famosos que llevan el pelo largo sin que les moleste. A veces, simplemente me da pereza peinarlo todo el tiempo. Murmuré, mirando mis hebras deslizarse entre mis dedos. No es que el cabello corto no requiriera cuidados, pero comparado con el cabello largo, el esfuerzo era mucho menor. Milímetros, pero a Theo le gustaría verme con el pelo corto. La idea surgió de repente y me pilló desprevenida. A los hombres generalmente les gusta el pelo largo, ¿verdad? Espera, ¿por qué estoy pensando en esto? Su opinión no importa. Es mi decisión, solo mía. HMPH. Aún así, no pude evitar suspirar. Sin darme cuenta, ese idiota de pelo blanco se había convertido en una presencia constante en mis pensamientos. Fue gracioso. Hace apenas unos días, ni siquiera había considerado algo así. Nunca me vi interesada en las relaciones, y mucho menos en tener novio. ¿Y ahora? Ahora me pregunto si estaría bien involucrarme con él. ¿En qué estoy pensando? Apenas sé nada de él. El pensamiento me golpeó fuerte, trayendo consigo una mezcla de frustración e incertidumbre. No sé cuál es su sueño, su verdadera razón para unirse a Cube, no sé a qué le teme ni qué desea. Como mucho, sé que le gusto y que posee ese extraño don que le otorga habilidades aún más extrañas. Dejé escapar un profundo suspiro y negué con la cabeza, tratando de disipar el torrente de pensamientos. Pero ya era demasiado tarde.
Teo ya estaba allí, alojado en algún rincón de mi mente, y quizá ya había empezado a abrirse camino hacia mi corazón también. Timbre. Mientras me preparaba para regresar al dormitorio, sonó mi reloj inteligente. ¿Eh? Hablando de él, mira. Teo acababa de enviarme un mensaje. Avísame cuando estés listo para venir y te recogeré. Así, no hay riesgo de que te pillen vagando por los pasillos. Es una buena idea. Es mejor que arriesgarse a que me quiten puntos. Después de todo, estaba prohibido salir del dormitorio después de las clases diarias a menos que estuviera entrenando, como era mi caso. Está bien. Te escribiré cuando esté listo. Entiendo. Tan pronto como confirmé, cerré la aplicación de mensajería, recogí mis cosas y comencé a salir. Uf. Pero en cuanto crucé la puerta de salida y entré al pasillo, una extraña sensación, como si alguien me observara a escondidas, me dejó paralizado. De inmediato, giré mi cuerpo hacia la dirección de la sensación, pero para mi sorpresa, estaba vacío. No había señales de vida allí. ¿Qué fue eso? Seguro que sentí que alguien me observaba. Puede que a veces me ponga impulsivo, pero si había algo en lo que más confiaba en este mundo, era en mis sentidos. Y ahora mismo, me decían que no era un error pensar que me estaban vigilando. ¿Un acosador? Si es así, es un idiota por hacerlo aquí en Cube. No solo por las reglas de Cube, que castigarían severamente a cualquiera que hiciera algo así, sino también por quién era yo. Al fin y al cabo, no era un cadete cualquiera. Mi abuelo era el héroe más poderoso de Corea del Sur y uno de los hombres más poderosos del mundo. Así que, quienquiera que fuese, estaba cavando su propia tumba. Ja. Vamos. Quienquiera que sea, parece que no quiere aparecer. Al notar que la sensación había desaparecido, reanudé la caminata hacia el dormitorio, esta vez prestando más atención a mi entorno. Estados Unidos de América. Estados Unidos, que en su día fue la nación más poderosa del mundo, enfrentó un declive inesperado con la aparición del maná, las mazmorras, las torres, los djinn y los monstruos. La hegemonía, que antes dependía del poder militar, la influencia económica y la supremacía tecnológica, junto con China, se vio desafiada por un nuevo factor: el despertar del nuevo mundo. Aunque seguía siendo una de las naciones más influyentes del mundo, Estados Unidos ya no dictaba las reglas por sí solo. El control sobre los despertados se escapó de las manos del gobierno, fragmentado entre corporaciones privadas, organizaciones autónomas y poderosos gremios que se convirtieron en fuerzas globales. La antigua estructura de poder se desmoronó lentamente, reemplazada por un mundo donde la fuerza individual dictaba el destino de las naciones. La Academia de Héroes de Estados Unidos no era un símbolo de excelencia, a diferencia de la Academia de Héroes de Corea del Sur. Mientras tanto, la amenaza de los djinn se infiltraba cada vez más en la sociedad estadounidense. Estados Unidos sigue siendo un gigante, pero un gigante que ha aprendido a coexistir con nuevos titanes. El sueño americano, una vez basado en el éxito y la prosperidad, ahora se moldea en un mundo donde solo los más fuertes pueden escribir su propio destino. Y en medio de todo esto, en la Asociación Americana de Héroes, se transmitía una transmisión a 4 personas. Estos individuos eran agentes enviados por 4 de los 10 gremios más grandes de Estados Unidos, quienes habían accedido a asistir a la reunión. Como todos saben, ayer en la Academia de Héroes de Corea del Sur, un vídeo causó una gran impresión. La mujer frente a la pantalla grande señaló la foto del niño de pelo blanco. Teo Sagan. El cadete que sorprendió a todos al superar a grandes figuras como Kim Soo, Shin Hong-ak y Raquel Elizabeth Louise de Inglaterra, es muy posible que haya experimentado una iluminación, no cualquier iluminación, sino una que lo hace muy especial en comparación con los demás. Estas palabras resonaron por toda la sala, pero nadie habló. Al fin y al cabo, a nadie le interesaba saber la clasificación de Teo. El asunto en cuestión era ligeramente diferente. El motivo de esta reunión es encontrar la manera de traer a Teo Sagan de vuelta a nuestro lado. Repatriación, En el otro extremo de la mesa de 4 sillas, un hombre que parecía tener entre 30 y 40 años habló. Sus ojos dorados miraban fijamente a la hermosa mujer. Su nombre era Oliver Lawrence, vice-líder del gremio Eternal Darkness, clasificado 6º a nivel nacional. Creo que será un poco difícil, señorita Chloe. Después de todo, fue nuestro país el que no le dio la bienvenida. A la izquierda, un joven de 20 y tantos años habló. Se ajustó las gafas y miró fijamente a la mujer que lo observaba en silencio. Su nombre era William Smith, vice-líder del gremio Conquistadores, clasificado 7º a nivel nacional.
Si la información sobre su relación con las cadetes Chaen Ayun y Yo Yeona es correcta, ya estamos perdiendo antes siquiera de intentarlo. Junto a él, una mujer de aspecto juvenil, que parecía tener 20 y pocos años, también habló. Su voz tenía un ligero dejo de desprecio, no hacia Theo, sino hacia el país que le había dado la espalda a su gente y ahora quería traerlo de vuelta. Su nombre era Sofía Brown, vicelíder del gremio Ascensión, clasificado en quinto lugar a nivel nacional. También está la Asociación de Héroes de Corea del Sur. Es casi seguro que no nos lo pondrán fácil. Finalmente, una anciana de cabello canoso, que parecía tener entre 60 y 70 años, miró a la joven, coincidiendo con todo lo que habían dicho las demás. Tampoco dudó en añadir su opinión. Su nombre era Harper Walton, líder del gremio Golden Eagles, clasificado en cuarto lugar a nivel nacional. Asintiendo con la cabeza a todos, la mujer llamada Chloe habló nuevamente. Sí, lo entiendo, pero lo que propongo es algo diferente. En lugar de traerlo físicamente a nuestro lado, podemos convertirlo en nuestro aliado. La señorita Walton comprendió rápidamente hacia dónde se dirigía esta joven. Así es, señorita Walton. Hace mucho tiempo, la Asociación Americana de Héroes perdió su autoridad sobre los tres gremios más grandes. Prácticamente hacen lo que quieren, e incluso la institución responsable de educar a nuestros futuros héroes está en sus manos. Y por eso, toda la autonomía que era nuestra ahora es suya. Esto ocurrió hace mucho tiempo, justo después de que el mundo sufriera la expulsión. Estados Unidos, junto con otros países de América Central, del Norte y del Sur, sufrió duros golpes. A diferencia de Corea del Sur, que logró navegar a través del caos y convertirse en un país prominente con héroes y la más alta tecnología de su lado, Estados Unidos, en contraste, se encontró luchando contra sí mismo en lugar de luchar por su gente y su país. Mi plan es el siguiente: si existiera una oportunidad de restaurar su país a lo que una vez fue, incluso si esa oportunidad fuera mínima, entonces todos en esta sala la aprovecharían, incluso si eso significara utilizar a un joven cadete como medio. 25. Conociéndose, 01 perfecto. Tras colocar el último plato en la mesa, di un paso atrás y admiré la escena que había creado. La suave luz de la lámpara se reflejaba en los cubiertos perfectamente alineados, los platos estaban dispuestos con precisión y un ligero aroma a especias aún flotaba en el aire. Un ambiente acogedor, casi íntimo, y no pude evitar sonreír de satisfacción al observarlo todo. Viéndolo así, parece más bien una cita, murmuré para mí mismo, y se me escapó una risita. No era que hubiera planeado este ambiente, pero considerando que la cena era para mí y para Nayun, era prácticamente inevitable que lo interpretara así. Y, para ser sincero, no me importó. De hecho, tal vez hubiera sido incluso mejor si lo hubiera visto de esa manera. En mi vida pasada, cocinar siempre había sido un refugio. El calor de la cocina, el sonido rítmico del cuchillo contra la tabla de cortar, el aroma de las especias danzando en el aire. Todo me daba una sensación de control, algo que tanto ansiaba entonces. Entre las responsabilidades que me pesaban y las noches interminables gestionando una empresa que no debería haber sido mi responsabilidad, cocinar era uno de los pocos respiros que encontraba. A los 16 años, ya estaba sentado en la mesa de reuniones, rodeado de lobos que acechaban cualquier desliz para devorar lo que quedaba del legado de mis padres. Simplemente existir en ese entorno era agotador. Cada decisión equivocada era una amenaza, cada contrato una trampa potencial. Y yo era terca, lo suficientemente terca como para cargar con todo sola, rechazando cualquier ayuda que me ofrecieran. Ya no sirve de nada. Ya estoy muerto. Suspiré, alejando los recuerdos. El reloj marcaba casi las 8 de la tarde. Habían pasado más de 2 horas desde que Nayun dijo que se ducharía, se prepararía y vendría. El tiempo que tardaba dejaba claro que estaba en medio de uno de esos dilemas femeninos que jamás entendería. Aunque aún no daba señales de vida, decidí revisar la mesa una vez más, ajustando los últimos detalles. Pero antes de terminar, ¡bip! La notificación vibró en mi reloj inteligente. Sin necesidad de abrir el mensaje, activé mi teletransportación y, en un abrir y cerrar de ojos, aparecí frente al dormitorio de Nayun. Toqué el timbre 2 veces. Pasaron unos segundos antes de que la puerta se abriera, revelando a Nayun mirando su propio reloj inteligente antes de finalmente levantar la mirada hacia mí. La evidente sorpresa en su rostro era divertidísima. Sus ojos se abrieron un poco, su boca entreabierta, y casi pude ver cómo giraba su cabeza, intentando comprender cómo había llegado tan rápido. Hola.
No han pasado ni 20 segundos desde que te envié un mensaje. ¿Cómo? Espera, no me digas, no sé qué estaba a punto de imaginar esta chica, pero estoy segura que no era nada bueno. Ja. Solo usé mis habilidades, no fue nada grave. Así que deja de tener esa imaginación fértil y vámonos. Asentí, llamándola a mi lado. Nayun me observó un momento, intentando ver si bromeaba, antes de finalmente suspirar aliviada. El detalle curioso. Ese suspiro parecía más profundo de lo que debería. Eso es bueno, pensé que eras un acosador, Theo. Ella salió del dormitorio y cerró la puerta detrás de ella, sonriendo levemente antes de darme un ligero empujón con su hombro. ¿Eh? ¿De qué estás hablando, Nayun? ¿Yo, un acosador? Tenía habilidades que podrían convertirme en el mejor acosador del mundo si quisiera, pero usarlas para algo tan patético. Ni hablar. Bueno, después de terminar mi entrenamiento, sentí que alguien me observaba a escondidas. Cuando intenté ver quién era, no vi a nadie, así que pensé que eras tú usando esa habilidad de invisibilidad. Jejeje, me quedé en silencio por un momento, simplemente mirándola. Eres realmente, bofetada. Ay. Eso duele. Tú, Antes de que pudiera quejarse por el golpecito que le di en la frente, la acerqué suavemente hacia mí, y su cuerpo chocó contra el mío. Sus ojos parpadearon un par de veces después de golpear algo firme y fragante, antes de que pudiera reaccionar y decir algo, la llamé. Aquí estamos. El entorno que nos rodeaba cambió instantáneamente. Nayun miró a su alrededor, confundida, y luego sus ojos volvieron a mí, llenos de incredulidad. Pero, estábamos en el dormitorio, sí, acabo de traernos aquí. Ella me miró con sospecha. No me mires así. Te acabo de contar cómo lo hice. Anda, deja tu bolso ahí y ven. Acabo de poner la mesa. Ella se quedó quieta por un momento, observando mi espalda mientras yo me alejaba naturalmente. Y entonces algo hizo clic en su mente. Mordiéndose ligeramente el labio inferior, se dio cuenta. Ese idiota, ni siquiera me besó, mucho menos me elogió por mi atuendo, su mirada se deslizó hacia su propio reflejo en el espejo de uno de los armarios. Había pasado horas preparándose. Horas probándose ropa, cambiándose de peinado, probando combinaciones de todo, solo para que él simplemente no se diera cuenta. ¿Qué sentido tiene todo esto? Es molesto. Aunque era una chica de carácter duro, eso no significaba que no quisiera ser vista como mujer. No fueron 10 o 20 minutos los que pasó frente al espejo, sino casi 2 horas, dándole vueltas a la cabeza, hasta que encontró algo bueno. No quería venir aquí como la última vez, sin pensarlo 2 veces. ¡Qué fastidio! ¿Por qué pienso así en él ahora? Incluso después de besarnos aquella vez, no era así, pero ahora, frustrada, dejó escapar un suspiro y dejó su bolso en el sofá antes de dirigirse a la cocina. Mientras aún estaba perdida en sus pensamientos sobre su atuendo, el delicioso olor voló a su nariz. Una oleada de aroma cálido y delicioso la envolvió, haciéndole rugir el estómago al instante. Era una mezcla perfecta de especias y picante, algo que le hizo agua a la boca sin darse cuenta. ¡Guau! Ese olor, me está matando, Theo, me reí suavemente mientras me ponía los guantes térmicos para sacar una bandeja caliente del horno. Siéntate ya, antes de que desmayes de hambre, escuchando a tu estómago desde aquí. Nayun se cruzó de brazos y me miró con sus hermosos dientes de tigre a la vista. TSK, como si me dejaras desmayar. Y, aun quejándose, obedeció y se sentó en la silla. La sonrisa de Nayun se desvaneció al acomodarse en la silla. Sus ojos recorrieron la mesa, absorbiendo los detalles. Los platos bien dispuestos, los cubiertos brillando bajo la cálida luz y la comida que parecía digna de un restaurante de alta gama. El rico y atractivo olor hizo que su estómago rugiera de verdad, e instintivamente colocó su mano sobre su vientre, sonrojándose ligeramente. Realmente te superaste, nunca imaginé que pudieras cocinar, siempre pensé que a los hombres no les gustaba este tipo de trabajo. Su voz salió suave, encantada por la escena. Gracias, supongo. La verdad es que hacía tiempo que no cocinaba, así que me apetecía hacerlo hoy. Respondí quitándome el delantal y acercando la silla frente a la de ella. Y considerando que probablemente aún no has comido, pensé que sería mejor preparar la cena para los dos. Ella levantó una ceja, recogió los cubiertos y jugó con ellos ligeramente. Me apoyé en la mesa y la miré con una sonrisa torcida. La mujer que se case contigo tendrá mucha suerte, Theo. Reí suavemente y comencé a servir la comida.
Un plato de carne bien sazonada y jugosa, acompañada de verduras a la parrilla y un arroz en su punto. El vapor subía suavemente, trayendo consigo el irresistible aroma de las especias. Tan pronto como le serví el plato, ella rápidamente cogió los cubiertos, mirándome como si estuviera esperando, y después de que le di luz verde, comenzó a comer. «¡Guau, esto se ve increíble!», murmuró, cogiendo un trozo de carne y llevándoselo a la boca. En el momento en que masticó la carne y el sabor llegó a su paladar, sus ojos se abrieron ligeramente y se detuvo un segundo antes de masticar más lentamente. «¿Esto es malo?», pregunté un poco preocupado. Quizá mi plato no era tan bueno después de todo. Ella me dirigió una mirada mortal antes de volver a centrarse en la comida. «No. Esto es demasiado bueno, maldita sea». Ella refunfuñó y cogió otro trozo. «¿Cocinabas antes? ¿Mucho?». «Sí, siempre me gustó. Creo que fue una de las cosas que me ayudó a mantener la cordura hasta ahora». Ella me miró y se dio cuenta de mi expresión ligeramente abatida. «Si te resulta incómodo hablar de ti mismo, lo dejaré aquí». Dejé los cubiertos un momento y la observé. No preguntaba por preguntar. Noté en su expresión que alguien intentaba saber más de mí. Suspiré levemente antes de apoyar mi codo en la mesa y mi barbilla en mi mano. No fue fácil. Tuve que madurar rápido, asumir responsabilidades que no me correspondían, lidiar con gente que quería verme fracasar a toda costa. Mi mirada se dirigió al plato que tenía delante de mí, pero creo que lo peor de todo era la soledad. Incluso rodeada de gente, nunca sentí que pudiera confiar en nadie. Aunque sabía que era solo mi propia locura, así que, una forma que usaba para escapar de todo eso era la cocina. Nayun dejó de comer y me preguntó: «¿Te arrepientes?». Volví mi mirada hacia ella, ligeramente sorprendido por la pregunta. Ella rápidamente desvió la mirada, pinchando la comida con su tenedor y continuó: «¿Cómo, no haber pedido ayuda antes? Cargar con todo sola?». Por un momento el silencio reinó entre nosotros. «Sí. Lo admití. Pero no puedo cambiar el pasado. Solo puedo asegurarme de que, esta vez, haga las cosas de manera diferente». Ella me miró de nuevo, su mirada parecía más profunda, como si estuviera tratando de comprender algo dentro de mí. «Entonces, ¿pedirás ayuda cuando la necesites ahora?». Sonreí levemente mientras asentía y tomaba mi vaso. «Si sé que hay gente de confianza a mi lado, tal vez». Ella resopló, cruzándose de brazos y mirándome mostrando uno de sus colmillos. «TSK, eso fue vago». «No lo fue». «Fue». Puse los ojos en blanco y terminé mi jugo. «Por ejemplo, si fueras mi esposa, sí, confiaría en ti con todo mi ser». Las palabras que dije la impactaron de alguna manera, incluso haciéndola ahogarse mientras su rostro cambiaba de color. «Tos. Tos. Tranquilo. Toma, bebe un poco de jugo». 26. Conociéndose, 02, las bromas entre Nayun y yo terminaron enseguida. A ninguna de las dos parecía importarle. Al final, solo queríamos disfrutar de la comida. Y, además, aún tendríamos tiempo de sobra para hablar después. Por ahora, la cena era la prioridad. El silencio se llenaba solo con el tintineo de los cubiertos contra los platos y los ocasionales suspiros de satisfacción. Nayun parecía disfrutar de la comida, y eso fue suficiente para hacerme sentir feliz. Después de un rato, dejó los cubiertos, se reclinó en su silla y se dio unas palmaditas suaves en el estómago, luciendo satisfecha. «Ah. Estoy lleno», ella suspiró, con una sonrisa satisfecha en sus labios. «Eso estuvo realmente bien, Theo, 8/10 para ti». Hice una pausa a medio sorbo de jugo y la miré con el ceño fruncido. Si le gustaba, ¿por qué no le daba una puntuación más alta? ¿Qué? ¿Por qué no 10/10? Ella parpadeó, como si mi pregunta fuera obvia. Faltaban algunas cosas, ¿sabes? Una vela por aquí, un poco de vino por allá, veo. Asentí, reclinándome en mi silla. Entonces habría obtenido una puntuación perfecta si hubiera tratado esto como una cita. Probablemente. Nayun sonrió de lado, sus ojos brillaban de diversión. Bueno, sobre el vino, me levanté y caminé hacia el refrigerador, lo abrí y saqué una botella. De hecho, hay uno aquí. No tiene alcohol, pero si quieres, podemos tomarlo después. Sus ojos brillaron por un momento antes de recomponerse rápidamente. Oh. 9/10, entonces, mi ceja se arqueó. ¿Quieres decir que existe la posibilidad de que llegue a ser un 10? Sí, Nayun apoyó la barbilla en su mano, inclinándose sobre la mesa, con una sonrisa traviesa jugando en sus labios.
Si eres un buen chico, es totalmente posible. Su mirada tenía un tono desafiante y no pude evitar sonreír en respuesta. Después de cenar, empezamos a recoger la mesa juntos, bromeando un poco. Sin embargo, no tardamos en distraernos de nuevo. La conversación fluyó con naturalidad mientras trabajábamos. En medio de todo esto, Nayun insistió en lavar los platos. Es una forma de agradecerte la cena. Dijo, tomando el plato de mi mano. ¿Estás seguro? ¿Sabes lavar platos, verdad? Pregunté en tono juguetón, pero también con genuina curiosidad y preocupación. Al fin y al cabo, esta chica era heredera de un chaebol, alguien que había nacido en cuna de oro, así que no mentía al decir que gente como ella quizá nunca hubiera tocado una esponja. Ella me lanzó una mirada indignada. Por supuesto. No soy un incompetente, ¿de acuerdo? Por alguna razón, esa afirmación me hizo sospechar. Pero antes de que pudiera discutir, ya se estaba arremangando y anudando un delantal, preparándose para la tarea. Entonces, para mi horror, las cosas empezaron a ir mal. Primero, rompió un plato. El sonido de la porcelana al romperse resonó por la cocina, y me giré justo a tiempo para ver a Nayun paralizada, sosteniendo solo un trozo del borde mientras el resto yacía hecho pedazos en el suelo. Ella me miró con los ojos ligeramente abiertos. Eso fue un accidente, murmuró, tratando de mantener la compostura. Ajá, la ignoré y fui a buscar una escoba. Pero luego los 2 vasos que habíamos utilizado corrieron la misma suerte. Tonterías. Nayun saltó hacia atrás cuando uno de los fragmentos se deslizó por el mostrador y casi le golpeó el pie. Me detuve a mitad de barrer los restos del plato y me crucé de brazos, observándola. ¿Estás seguro de que sabes lavar los platos? Ella se rió torpemente. Solo estoy, un poco distraído. Si tú lo dices, suspiré y me preparé para tomar las riendas de la situación. Pero antes de que pudiera hacer nada, un olor extraño empezó a extenderse por la cocina. Fruncí el ceño y miré alrededor de la cocina. ¿Hueles algo quemado? Nayun parpadeó. Estaba a punto de preguntar lo mismo. Ambos seguimos el olor y, para mi sorpresa y consternación, el humo venía de la cafetera. ¿Cómo demonios? Antes de que pudiéramos reaccionar, se oyó un fuerte siseo y Nayun soltó un pequeño grito, retrocediendo. Rápidamente desenchufé y abrí la tapa, suspirando de alivio al ver que no había fuego. Solo humo y un olor horrible. Me volví hacia Nayun, que parecía culpable. Simplemente, pensé que podría hacer café mientras lavo los platos. Ella admitió, evitando mi mirada. ¿Pusiste algo ahí además de agua y pozos de café? Ella apartó la mirada. Tal vez, cerré los ojos y respiré hondo. ¿Qué más se le echa a una cafetera aparte de agua y café molido? ¿Usan algún ingrediente que desconozca? Eres realmente peligroso en la cocina, ¿sabes? Ella se cruzó de brazos, haciendo pucheros mientras me mostraba su par de colmillos. Simplemente tuve un poco de mala suerte, ¿de acuerdo? Sí, claro. Mala suerte, ella me miró fijamente por un momento antes de soltar una pequeña risa, y no pude evitar reírme también. Por caótico que hubiera sido, había algo divertido en el desastre que causó. Bueno, supongo que la próxima vez seré yo quien lave los platos. Eso es lo mínimo que puedes hacer. Ella me dio una ligera palmadita en el brazo y sonrió, y a pesar del desastre, no pude evitar devolverle la sonrisa. Nayun era un desastre en la cocina. Pero, de alguna manera, era un desastre adorable. Unos minutos después del caos que Nayun armó en la cocina, volvimos a la sala con un plato lleno de dulces. Nos sentamos en el sofá, uno junto al otro, en un silencio reconfortante. El dulce aroma del postre se mezclaba con el ligero aroma cítrico de la ralladura de limón, creando un ambiente aún más acogedor. Nayun extendió la mano y recogió uno de los dulces con una mirada curiosa. ¿Dónde compraste estos gyeongdan? Están buenísimos. El dulce que estábamos comiendo era una especie de pastel de arroz dulce, pero a diferencia de los tradicionales, estos eran más pequeños y tenían un toque especial de acidez gracias a la ralladura de limón. La combinación de sabores hizo que el postre fuera ligero y adictivo. Cuando volvía del supermercado, encontré una pastelería en el camino y pensé, ¿por qué no llevar un postre? Y aquí estamos. Yo también cogí uno y lo probé, asintiendo. Tengo que admitirlo. Es realmente bueno. Nayun masticó lentamente, saboreando el sabor, antes de preguntar. ¿Es la primera vez que pruebas nuestros dulces? Sí, es mi primera vez, de hecho, ni siquiera en mi vida anterior había probado los dulces coreanos.
Quizás fue porque, en aquel entonces, no me interesaban mucho, y aunque vivía en Estados Unidos, no habría sido tan difícil encontrar comida de otros países. Ella sonrió levemente. Entonces, la próxima vez te traeré otros para que los pruebes. Seguro que te gustarán. Estaré esperando ansiosamente esos dulces. Al alcanzar otro, Nayun se inclinó de repente hacia mí. Cuando me di cuenta, sostenía uno de los dulces entre los dedos y me lo ofrecía. Aquí, tía. Parpadeé. Esta es la escena legendaria donde la niña alimenta al niño, ¿verdad? ¿La que muchos sueñan con vivir? Sin dudarlo, abrí la boca. Claro, Cerré los ojos, esperando que el dulce tocara mis labios. Pero no pasó nada. ¿Dónde está? Abrí los ojos y busqué su mano, que, para mi sorpresa, ahora estaba frente a su boca. Nayun ocultaba una risa pícara. Sus hombros temblaban ligeramente mientras intentaba contenerla. Jeje. Ella incluso intentó contenerlo, pero la risa se le escapó de todas llenas. ¿Estás en problemas conmigo, Teo? Ella inclinó la cabeza con una expresión que era demasiado inocente para ser verdad. Suspiré y me pellizqué la frente con el pulgar, fingiendo reflexionar. Ya sabes, desde antes, mi voz salió prolongada, como si estuviera reflexionando sobre algo muy importante. Me he estado conteniendo mucho. Sus ojos brillaban con curiosidad y un toque de provocación. ¿Ah, sí? ¿Y eso qué significa? La verdad era que, hasta ahora, había dejado que Nayun actuara con total libertad. En una relación, no se trata solo de besos y caricias, sino también de conocerse, compartir momentos, conectar más allá de lo físico. Por eso, hoy decidí ser un poco más pasiva, observando lo que hacía cuando no tenía que reaccionar a mis iniciativas. Pero, quizás era hora de cambiar un poco el ritmo. Me incliné lentamente, acortando la distancia entre nosotros. Nayun parpadeó un par de veces, sin retroceder. ¿Te gusta jugar, no? Mi voz salió baja, casi como un susurro del diablo. Ella abrió la boca, tal vez para responder, pero dudó cuando notó lo cerca que estaba. Aprovechando la oportunidad, tomé su mano, sí, la misma que sostenía el dulce, y antes de que pudiera reaccionar, llevé sus dedos, aún pegajosos por el Gyeongdan, a mi boca, chupándolos lentamente, sin romper el contacto visual. Los ojos de Nayun se abrieron levemente. Ella parpadeó, aparentemente insegura de cómo reaccionar. Sus mejillas y su rostro estaban rojos como el fuego. Le di una pequeña sonrisa mientras me lamía los labios después de dejar de chuparle los dedos. Gracias por la comida. El rubor de su rostro se extendió aún más, llegando hasta sus orejas, pero verlo me trajo una felicidad indescriptible. Verla así hizo que las burlas valieran la pena. Por supuesto, eso todavía no sería suficiente. Mientras ella estaba atrapada en su vergüenza, rápidamente la acerqué más a mí y con mi mano libre le sujeté la barbilla. Tienes un poco de suciedad aquí en el labio inferior. Creo que tendré que ayudarte a limpiarlo también. Bueno, eso era una gran mentira, e incluso la desorientada Nayun lo sabía. Era una niña que creció en un mundo donde debía mantener la etiqueta en cada cena o refrigerio, así que ensuciarse con un simple dulce era un poco difícil. Es así. Tartamudeó, mientras despejaba su mente nublada. Aunque era mi mentira, ni siquiera se molestó en corregirme, lo que significaba, sí, quédate quieto y me encargaré de ello. Contuvo la respiración mientras comenzaba a acariciarle la boca con el dedo. Sus labios eran suaves, tersos, cálidos, la sensación contra mi piel era adictiva. Al hacerlo, sentí que su respiración se volvía irregular, que su pecho subía y bajaba rápidamente. Su corazón se aceleró, y pude ver el brillo de confusión y ansiedad en sus ojos. Ella estaba luchando por contenerse. Tal como yo era. Lo estás escuchando en el estanque de novelas. 27. Conociéndose, 03, ella dejó escapar un pequeño sonido cuando presioné mi pulgar un poco más fuerte contra sus labios, su boca se abrió instintivamente. Cuando vi eso me di cuenta de que ya era suficiente. Sin perder más tiempo en bromas, me incliné y capturé sus labios en un beso profundo. El impacto inicial hizo que Nayun se pusiera rígida por un segundo, pero pronto su cuerpo se relajó contra el mío, sus dedos agarrando ligeramente la parte de atrás de mi camisa. El dulce sabor del pastel de arroz aún persistía en su boca, mezclándose con la calidez del beso. La rodeé con mis brazos, atrayéndola aún más cerca mientras exploraba el contacto sin prisa, saboreando cada segundo.
Ella al principio me correspondió con vacilación, pero a medida que el momento se profundizaba, su incertidumbre dio paso al deseo y, como para demostrarlo, deslizó su lengua en mi boca. Puede que mi intención inicial haya sido bromear, pero ahora ambos solo queríamos disfrutar de la boca del otro. La temperatura entre nosotros subió rápidamente. La lengua de Nayun se deslizó contra la mía, tímida al principio, pero pronto su vacilación se desvaneció, reemplazada por un deseo más intenso. Nuestras respiraciones se mezclaron, entrecortadas, mientras nuestras bocas se exploraban sin restricciones. Mis dedos se deslizaron desde su barbilla hasta su nuca, enredándose en su suave cabello. Cuando tiré suavemente, un pequeño gemido escapó de su garganta, y eso me hizo querer burlarme de ella aún más. Sus manos, antes tímidas en mi espalda, ahora agarraban mi camisa con más firmeza, como si quisieran acercarme más, como si ya no estuviéramos presionados uno contra el otro. Su lengua se movía con una mezcla de ansiedad y curiosidad, explorando mi boca igual que yo exploraba la suya. El beso ahora estaba lleno de fervor, cargado de deseo y necesidad. Deslicé una mano hasta su cintura y la atraje, apretándola aún más contra el mío. Jadeó al recibir el beso, pero no se apartó. Al contrario, sus piernas se movieron ligeramente, rozándome las mías. El sofá parecía demasiado pequeño para contener el calor creciente entre nosotros. Agarré la bolsa que estaba detrás de ella y la tiré al suelo. Sin romper el beso, cambié ligeramente nuestra postura, reclinando a Nayun contra el brazo del sofá. Dejó escapar un suspiro de sorpresa, con los párpados agitados, pero su expresión no mostró resistencia alguna. Al contrario, sus ojos se encontraron con los míos con algo parecido a la expectación. Y al ver eso, algo me dijo que no la hiciera esperar. Mis manos se deslizaron por su cintura, sintiendo la calidez de su piel bajo la fina tela de su blusa. Mi boca se movía lentamente, profundizando e intensificando el beso, explorando cada rincón de sus labios como si quisiera grabar su textura y sabor en mi mente. Nayun respondió sin reservas, su cuerpo reaccionó al mío casi instintivamente. Sus dedos se deslizaron desde mi camisa hasta mi cuello y luego hasta mi cabello, donde tiró suavemente, haciéndome soltar un suspiro áspero contra su boca. Al parecer había estado estudiando, y ella gimió suavemente contra mis labios mientras mi mano apretaba su cintura con más firmeza. Esa reacción me hizo sonreír durante el beso. ¿Eres tan sensible, Nayun? Murmuré contra su boca, mi voz estaba cargada de burla. Me mordió el labio inferior en respuesta, como si intentara vengarse de mí por burlarme de ella. Pero su rostro enrojecido y su respiración entrecortada decían lo contrario. Estaba tan absorta en ese momento como yo. Su mano, que estaba en mi cabello, se deslizó hasta mi hombro y luego a mi brazo. Aunque no era excesivamente grande, encajaba perfectamente en la manga de su blusa, ni demasiado suelta ni demasiado apretada. ¡Guau! Eres muy fuerte, Theo. Nunca te había visto entrenar, así que ¿cómo mantienes esos músculos? Le di una pequeña sonrisa contra sus labios, mi aliento aún cálido por el intenso momento que acabábamos de compartir. Secreto. Murmuré, deslizando mi mano izquierda desde su cintura hasta su muslo, sintiendo su piel cálida a través de la fina tela de sus medias. Sí, esta chica vino a mi dormitorio con medias negras. Pero si quieres te lo puedo mostrar algún día. Nayun levantó una ceja, todavía trazando los contornos de mi brazo con sus dedos. HMPH, eso suena sospechoso. Parece que tienes segundas intenciones. En realidad, me incliné para rozar mi nariz con la suya, con la voz arrastrada, casi como un susurro. ¿Y tienes algo contra las sorpresas? Aunque haya algo oculto. Sus ojos brillaron con una mezcla de curiosidad cuando escuchó mis palabras. Depende, ¿debería preocuparme? Eso depende de ti. Mi dedo índice se deslizó lentamente a lo largo de las medias de su muslo, provocando un escalofrío visible en su cuerpo. Ella se mordió el labio inferior y solo sabes jugar, ¿no? Siempre me tomas el pelo. Me reí suavemente, apoyando mi frente contra la de ella. Tú empezaste este juego, Nayun. Yo solo te sigo el juego. Parpadeó, con la mirada fija en la mía antes de sonreír, deslizando sus dedos hacia mi nuca y atrayéndome hacia otro beso. Esta vez, fue un poco diferente. No dejaba de mordisquearme los labios. Después de innumerables pequeños mordiscos, Nayun tomó mi mano libre y la colocó sobre su pecho, presionando mi palma contra ella. Sus ojos se abrieron levemente, como suplicándome y al parecer esta chica no había dejado de pensar en acostarse conmigo. No es que lo esperara. Hablamos de Chae Nayun, una chica que, una vez que se propone algo, rara vez se rinde.
Así que era de esperar que no se rindiera tan fácilmente. Aunque esa vez lo hizo por miedo a perder a su hermano, pero a diferencia de aquella vez, ahora siento que no sería extraño que lo hiciéramos. ¿Qué? ¿En qué estoy pensando? No, Theo, contrólate. Se conocen desde hace menos de 4 días y suspiró y respiré profundamente y suspiré, calmándome poco a poco. Esta libido es muy difícil de controlar. Si no tengo cuidado, podría perderme en estos deseos. Theo y Dios mío. Mira esa cara de ojos verdes. Si me miras así, ni siquiera con toda mi compostura podré evitar que me derrumbe, Nayun. Glup. ¿Puedo quitarte la camisa, Theo? ¿Quitarme la camisa? Cuando su otra mano acabó en mi estómago. Ajá. Antes de darme cuenta, respondí involuntariamente. Ah, al diablo, ¿y por qué dudo tanto? Deja de ser tan blando, Theo. No te hagas el protagonista de una comedia romántica. Si ambos lo queremos, no hay razón para contenerse. Somos jóvenes, sí. Estamos madurando, sí. Somos impulsivos, sí. Pero tenemos la edad suficiente para proteger, salvar y matar cuando sea necesario. Entonces, ¿cuál es el problema con saltarse algunos pasos en las relaciones? ¿No lo hice ya cuando la besé el primer día que nos conocimos? Entonces, ¿por qué dudar ahora? ¿Puedo quitarte el tuyo también, Nayun? La cálida atmósfera entre nosotros se intensificó aún más cuando Nayun dudó por un segundo antes de asentir levemente, sus mejillas se sonrojaron y sus ojos brillaron con una mezcla de lujuria y deseo. Sus dedos temblorosos se deslizaron hasta el dobladillo de mi camisa y, con un suave tirón, la levantó lentamente, mientras sus ojos verdes seguían cada centímetro de piel que quedaba al descubierto. Su respiración se aceleró ligeramente al ver mis músculos, y una sonrisa de satisfacción se dibujó en su rostro. Vaya, ¿de verdad que no haces ejercicio? Su voz salió como un susurro sorprendido y sus dedos se deslizaron sobre mi piel, explorando los contornos de mis abdominales y mi pecho. He entrenado toda mi vida, de una forma u otra. Respondí mientras llevaba mi mano al dobladillo de su blusa, mis dedos rozando suavemente su piel expuesta. Ahora es mi turno. Respiró hondo, mordiéndose el labio antes de levantar los brazos y dejarme deslizar la prenda hacia arriba. La ligera tela pasó por su cabeza y, en un instante, su piel pálida y suave quedó expuesta al tenue resplandor de la luz de la habitación. Mi mirada recorrió su cuerpo, grabando cada detalle en mi mente. Estaba visiblemente nerviosa, pero antes de que pudiera retirarse, le sujeté suavemente las muñecas y las aparté. Eres hermosa. Tan hermosa que me he estado conteniendo mucho desde que te vi con esta ropa. Mi voz salió baja, pero fue más que suficiente para que ella escuchara. Ella no lo sabía, pero era cierto que tuve que contenerme mucho para no devorarla al ir a recogerla. Nunca se me pasó por la cabeza que algún día la vería con medias y falda. Nayun apartó la mirada por un momento antes de dejar escapar un pequeño suspiro, visiblemente aliviada por algo que no sabía. ¿Realmente vamos rápido, no? Su voz sonaba insegura, pero no arrepentida. Parecía estar procesándolo todo. Sonreí y pasé mi mano por su rostro, acariciando su mejilla con mi pulgar. Sí. Pero, como dijiste, ¿cuál es el problema? Parpadeó un par de veces antes de soltar una risa tímida. Sí, tienes razón. Sin dudarlo más, me incliné y la besé de nuevo, entregándome al instante. Nayun respondió con la misma dulzura, rodeándome el cuello con sus brazos mientras nos sumergíamos aún más en la cálida sensación mutua. Ya no había lugar a dudas. Y para confirmarlo, cargué a Nayun en mis brazos y la llevé como una princesa a mi habitación. Nota. Hola, queridos lectores. Quiero aclarar que el próximo capítulo incluirá contenido para mayores de 18 años. Así que, tengan cuidado. Si a alguien no le gusta este tipo de contenido, esto es una advertencia. 28. Conociéndose, 04R, 18 editado contenido R, 18. Theo condujo a Ayun a su habitación, sintiendo su cuerpo amoldarse al suyo. Su rostro sonrojado reposaba cerca de su cuello, y su respiración ligeramente acelerada le rozaba la piel cálidamente. Crujir. La puerta crujió suavemente al abrirla para entrar. En ese momento, los brazos de Nayun se apretaron suavemente alrededor de su cuello, como si temiera soltarlo. Al llegar a la cama, cubierta por una sábana blanca inmaculada, Theo se inclinó para acostarla con cuidado sobre el colchón. Sin embargo, en cuanto su espalda rozó la suave tela, sus dedos se cerraron alrededor de su rostro, impidiéndole apartarse. Sus ojos verdes lo cautivaron, brillando bajo la suave luz que provenía de afuera de la ventana.
Eres muy guapo, Theo. Sus miradas se cruzaron, y Theo se sorprendió visiblemente por la repentina confesión. Sintió un calor intenso en el rostro, dejándolo ligeramente desorientado. Nayun, por otro lado, parecía completamente absorbida por la atmósfera entre ellos, sus ojos brillaban con un brillo travieso. Eres hermoso, ella repitió, ahora con la voz un poco más alta, claramente disfrutando su reacción. Su pulgar se deslizó por el rostro de Theo, trazando la línea de su mandíbula antes de posarse suavemente sobre sus labios. Nayun se humedeció los labios con la lengua y, sin dudarlo, lo atrajo hacia sí en un beso profundo. Sus lenguas se encontraron en un ritmo intenso y lleno de deseo, como si ella quisiera saborearlo, sentirlo por completo. Instintivamente, las manos de Theo se deslizaron hacia la cintura de la chica, acercándola más, haciendo que su cuerpo se arqueara contra el de él. Después de ese largo beso lleno de lujuria, Theo giró fácilmente a Nayun, colocándola en su regazo, frente a él, mientras su espalda descansaba contra la pared. Ella se apartó por un momento, con sus ojos todavía pegados a su rostro. Al verla tan perdida en el momento, un pensamiento provocativo surgió en la mente de Theo. Ah. Con un ligero toque, pasó el dedo alrededor de su ombligo, dibujando círculos perezosos, provocando un dulce gemido en ella. Pero no se detuvo ahí. Con movimientos lentos, trazó una línea imaginaria hasta llegar a su sostén, que aún ocultaba sus generosos pechos. Nayun miró hacia abajo, observando su dedo flotando tan cerca de su pecho. Antes de que pudiera decir algo, la chica tomó la mano de Theo y la guió dentro de su sujetador, dejándole claro lo que quería. Haz lo que quieras. El susurro, cargado de anticipación, fue acompañado por un suave tirón, acercando aún más sus cuerpos. Theo todavía estaba perdido en la lujosa sensación entre sus dedos, en la irresistible suavidad que se amoldaba a su palma. Sin que él lo notara, Nayun se inclinó y deslizó su lengua por su cuello antes de mordisquearlo suavemente, provocando un gruñido bajo de sus labios. Después de unos momentos, Theo recuperó la compostura y rápidamente comprendió lo que ella había hecho, y para vengarse de ella, sin dudarlo, Theo pellizcó la punta de su pecho entre el índice y el pulgar, sintiendo cómo la sedosa suavidad se amoldaba a su tacto. En cuanto aplicó un poco más de presión, el cuerpo de Nayun se arqueó en sus brazos, y un escalofrío recorrió su sensible piel. ¡Kia! ¡Ah! Los gemidos que escaparon de sus labios fueron más vulgares que cualquiera que hubiera emitido antes, llenos de un placer puro e incontrolable. El sonido resonó en la habitación silenciosa, penetrando profundamente los sentidos de Theo, y algo dentro de él se encendió. El placer de verla reaccionar tan intensamente a su tacto fue indescriptible, despertando una ola de deseo que quemó sus venas. Cada pequeña contracción de su cuerpo bajo sus manos, cada respiración entrecortada, hacían imposible contener la creciente excitación que crecía en su interior. Esta vez, ni siquiera su fuerte fuerza de voluntad fue suficiente para contener el deseo ardiente que se apoderó de su cuerpo y del de su hermano pequeño allá abajo. Nayun, que aún saboreaba el placer de su tacto, respiraba irregularmente, sus párpados pesados por el calor que la consumía. Pero entonces, algo le empujó el muslo, rígido y caliente, presionando suavemente contra su piel antes de rozar sus bragas y luego detenerse. Su cuerpo se estremeció al darse cuenta de la situación. Lentamente, Nayun movió sus caderas, frotando ligeramente la erección palpitante debajo de la ropa de Theo. ¡Ah, grande! Suspiró, mordiéndose el labio inferior mientras sentía el bulto pulsante bajo la fina tela que los separaba. Las manos de Theo se deslizaron hasta su cintura, firmes pero delicadas, acercándola un poco más. Podía sentir el calor del cuerpo de Nayun irradiando a través de su piel y sus pantalones cortos, la fricción entre ellos enviando oleadas de placer por todo su cuerpo. La chica lo miró, sus ojos verdes oscurecidos por el deseo, como si lo desafiara a ir más allá. Sus pequeñas manos se deslizaron lentamente por el pecho de Theo, sus dedos trazando caminos tentadores mientras sus caderas se movían casi involuntariamente contra él, buscando más del calor creciente entre ellos. Theo. Ella susurró, su nombre escapando de sus labios como una oración llena de lujuria. Theo sintió que se le escapaba el último resquicio de control. Deslizó la mano por su espalda hasta encontrar el cierre del sujetador. Con un movimiento hábil, lo desabrochó, dejando que la suave tela se deslizara, revelando sus pechos expuestos bajo la tenue luz de la habitación. Sus ojos recorrieron la vista frente a él, grabando cada detalle en su memoria, los delicados montículos subiendo y bajando con su respiración rápida, los pezones rígidos e incitantes pidiendo más contacto.
Nayun se retorció tímidamente, pero el deseo en sus ojos dejaba claro que no quería que él se detuviera. Teo no lo dudó. Bajó la cabeza y atrapó uno de sus pechos con la boca, envolviendo el sensible pezón entre sus labios y succionándolo lentamente. ¡Ah! Nayun arqueó la espalda y sus dedos se hundieron en su cabello mientras un profundo escalofrío recorrió todo su cuerpo. La lengua de Teo bailaba provocativamente alrededor del pico endurecido, mientras su otra mano acariciaba el pecho opuesto, apretándolo con una mezcla perfecta de firmeza y ternura. ¡Ah! Los movimientos instintivos de la cadera de Nayun contra él se hicieron más intensos, sus bragas ya húmedas presionando contra la rigidez de Teo, aumentando aún más la temperatura entre ellos. Sin interrumpir lo que estaba haciendo, Teo movió sus manos hacia la esbelta cintura de Nayun, sujetándola firmemente antes de darle la vuelta, haciéndola quedar boca arriba. Su pierna presionaba contra su cuerpo, y la proximidad le impedía a Nayun ignorar la rigidez ardiente que latía contra su muslo. La mera fricción la hizo soltar un suspiro tembloroso, con el rostro ardiendo con una mezcla de timidez y deseo creciente. Mientras Nayun intentaba acostumbrarse a la nueva posición, Teo movió una de sus manos hacia su cadera y, con un movimiento rápido y ágil, bajó sus pantalones cortos, liberándola de la prenda y arrojándola descuidadamente a la esquina de la habitación. Ahora, lo único que los separaba era su fina ropa interior, luchando por contener su palpitante erección, y la lencería de Nayun acompañada de sus medias. Nayun sintió que su respiración se entrecortaba mientras miraba la erección de Teo, dándose cuenta de lo duro que ya estaba. Tragando saliva con dificultad, instintivamente se llevó las manos a la falda, intentando subirla y quitársela sola. Pero, incapaz de hacerlo sola, se detuvo y miró a Teo. Sus ojos verdes brillaban bajo la tenue luz de la habitación, y su expresión era de pura anticipación. Sin necesidad de decir nada, lo miró fijamente, suplicándole en silencio. Teo sintió que el deseo en su pecho ardía aún más al verla. Sonrió, con un destello depredador en sus ojos rojos mientras sus manos se deslizaban lentamente hacia sus muslos. Sus dedos recorrieron el camino hasta el dobladillo de su falda y luego, sin prisa, comenzó a levantarla, dejando al descubierto cada centímetro de la suave y cálida piel de la niña. Y cuando finalmente la prenda se deslizó por completo, se quedó congelado. ¡Guau! La palabra escapó de sus labios antes de que pudiera detenerla. Nayun, ahora solo en bragas, estaba ante él en toda su tentadora gloria. Pero no fue solo el hecho de que estuviera medio desnuda lo que lo dejó sin palabras. Lencería, pensó, sintiendo su cuerpo calentarse aún más al observar la pieza íntima negra contrastando con su piel pálida. La fina tela de encaje se adaptaba a sus curvas a la perfección, y los delicados tirantes realzaban la sensualidad natural de su cuerpo. Pequeños detalles adornaban la prenda, haciéndola aún más provocativa. Y, por si fuera poco, el centro de sus bragas negras mostraba un ligero toque de humedad, clara evidencia de lo excitada que ya estaba. Teo sintió que su autocontrol flaqueaba. Sus dedos se deslizaron por los lados de su lencería, sus pulgares acariciando suavemente su piel antes de apretarla con fuerza. Nayun se estremeció al tacto, su cuerpo se curvó ligeramente hacia adelante. «Te ves increíble», murmuró en voz tan baja que Nayun solo escuchó la última palabra. Nayun mordió el labio inferior, mientras su pecho subía y bajaba a un ritmo irregular. Por un instante, apartó la mirada, claramente dominada por una timidez irresistible. Pero entonces, como si cobrara valor, lo miró. Y esta vez, había algo diferente en sus ojos, una chispa traviesa, un destello tentador. Con movimientos lentos y provocativos, lo levantó, deslizando sus manos sobre sus hombros, dejando que sus uñas arañaran ligeramente su piel caliente antes de envolver sus brazos alrededor de su cuello. «¿Te gustó?». Ella susurró contra su oído, su voz tan dulce como tentadora. Teo sonrió y, antes de que ella pudiera reaccionar, la acercó aún más, apretándolos de una forma aún más íntima. El contacto directo con su erección arrancó un gemido ahogado de los labios de Nayun. No tienes idea de cuánto, sin esperar ni un segundo más, la besó de nuevo, pero esta vez no había dulzura, solo hambre. Deseo puro y crudo entre ellos. Su lengua invadió su boca, explorándola sin piedad mientras sus manos apretaban sus muslos y lentamente subían, trazando caminos de fuego sobre su sensible piel alrededor de su lencería. ¡Ah! Nayun gimió contra sus labios, sus uñas clavándose en sus hombros mientras sus caderas comenzaron a moverse instintivamente contra su mano entre sus piernas, y él, siendo el buen chico que era, hizo lo que ella deseaba. El aire en la habitación parecía haberse vuelto más denso, cargado de deseo y excitación.
Nayun aún intentaba procesar lo que Teo acababa de decir cuando sintió algo caliente y firme deslizarse sobre la fina tela entre sus piernas. ¡Ja! ¡Ah! Un gemido escapó de sus labios antes de que pudiera controlarse. Su cuerpo se estremeció ante el roce repentino, y sus muslos se apretaron instintivamente alrededor de su mano, como si intentara atrapar ese placer inesperado. Teo observó su reacción con una mirada depredadora. Sus ojos, de un rojo intenso, brillaban de diversión y lujuria. Con un movimiento lento y pausado, levantó el dedo que acababa de deslizarse sobre su intimidad, ahora húmedo y brillante bajo la suave luz de la habitación. «Oh, estás muy mojada aquí, Nayun», murmuró, llevándose el dedo a los labios y pasando la lengua por la punta, saboreando su sabor. «Qué chica más pervertida, TSK, TSK. Tendré que disciplinarla». Autor. Hola, buenas noches. Disculpen la demora. Tuve problemas para traducir el capítulo de hoy porque contenía escenas R18, así que tuve que buscar otro traductor, otra IA, para que lo tradujera. Así que, si encuentran alguna inconsistencia o error, tengan en cuenta que este capítulo no se tradujo en el mismo lugar que los anteriores. 29. Conociéndose, 05R, 18 editado, contenido R18. La cara de Nayun se encendió. Abrió la boca para protestar, pero antes de que pudiera decir nada, Teo volvió a presionar su dedo contra su intimidad, dibujando círculos lentos sobre la tela empapada de sus bragas. MNH. Ah. Teo. Arqueó la espalda, aferrándose a sus hombros mientras el placer crecía en su interior. Sus dedos se clavaron en su piel cálida y sus piernas comenzaron a temblar levemente. «Dices que no eres un pervertido», la voz de Teo salió ronca contra su oído, su aliento caliente enviaba escalofríos por su columna. «Pero mira cómo reacciona tu cuerpo al más mínimo roce mío», para enfatizar sus palabras, presionó con más fuerza, masajeándola con movimientos más audaces. La fricción de la tela contra su piel sensible solo intensificaba cada sensación, impidiéndole a Nayun contener los gemidos que escapaban de sus labios entreabiertos. «MGH. No hables así». Sus caderas comenzaron a moverse solas, buscando más contacto con él, y Teo lo notó al instante. Una sonrisa de satisfacción se dibujó en sus labios antes de deslizar los dedos por el lateral de su ropa interior, apartándola y dejándola completamente expuesta. Los ojos de Teo se oscurecieron ante la visión que tenía delante. «Tan hermoso», susurró, antes de deslizar un dedo directamente sobre su palpitante entrada. «Ah». El grito de Nayun se apagó cuando Teo volvió a capturar sus labios, invadiendo su boca con la lengua, al mismo tiempo que sentía sus dedos penetrar en su intimidad. Todo su cuerpo se arqueó contra el de él, entregándose por completo al placer que solo Teo podía darle. «Ah». Teo comenzó a mover sus dedos dentro de ella, y cada vez que lo hacía, más y más ruidos vulgares salían de la boca de Nayun. Su racionalidad había desaparecido, todo lo que había en su mente ahora era pura depravación. Y Teo una vez más no decepcionó, después de luchar un poco debido a la inexperiencia, encontró lo que la ciencia llamaría el punto G. Teo. Kiara. Jaja. Y el resultado fue inmediato. Nayun retorció su cuerpo como una serpiente mientras giraba la cara hacia un lado, mordiendo con fuerza la almohada que antes había apoyado su cabeza. Ia. MNN. Pero eso no impidió que otros sonidos salieran de su boca. Después de todo, Teo todavía estaba allí, jugando con su coño. Los movimientos de Teo se detuvieron y parte de su racionalidad pareció regresar, pero, para su desgracia, Teo no quería eso. Su pulgar, que hasta ahora había estado quieto, comenzó a moverse hacia arriba hasta encontrar su clítoris. Tan pronto como comenzó a estimular ese punto, el cuerpo y la mente de Nayun explotaron de placer y excitación de una manera muy diferente a antes. Incapaz de soportarlo más, soltó, MNM. «Corre». La espalda de Nayun se arqueó hacia arriba, los dedos de sus pies se doblaron, sus manos se levantaron para cubrir su rostro y cuando sus ojos perdieron el foco junto con su racionalidad, un líquido caliente y viscoso brotó, golpeando directamente el brazo y la mano de Teo. Sí, Chae Nayun acababa de tener su primer orgasmo provocado por alguien que no era ella misma. Uf. Ah. Uf. Respiraciones irregulares continuaban saliendo de su boca mientras trataba de calmar su cuerpo aún con espasmos. ¡Qué chica más descarada! La voz de Teo llegó detrás de ella, enviando escalofríos de placer por todo su cuerpo. Nayun bajó los brazos, mientras recuperaba algo de claridad en sus ojos, miró fijamente la figura arrodillada frente a ella.
Ella se atragantó y ninguna palabra salió de sus labios. ¿Y eso? Theo estaba de pie desnudo frente a ella, la ropa interior que sostenía su pene había desaparecido. Y otro más, no solo él estaba desnudo, sino también ella. No sabía cuándo había sucedido, solo sabía que ya no tenía tela en el cuerpo. Nayun. Creo que voy a explotar si sigo así. Theo levantó la pierna de Nayun con los brazos y se arrodilló entre su coño y sus piernas abiertas. ¿Puedo? Ella miró hacia abajo a su pene erecto flotando sobre su coño, con la garganta seca mientras su mente simplemente explotaba con preguntas. ¿Cómo es posible que alguien lleve algo así bajo las piernas? Debe de medir más de 19 centímetros. ¿Cabrá? ¿No dolerá? He oído que la primera vez duele bastante. Pero si es mi primera vez con algo así, ¿no será aún más doloroso? Al notar la complicada expresión de su rostro, Theo bajó su cuerpo hasta estar justo al lado de su rostro, donde tomó sus labios en un beso suave y tranquilizador. Está bien, tendré cuidado de no lastimarme demasiado. Su mirada se suavizó y su cuerpo se relajó ante esas palabras, aunque sabía que todavía dolería. Fue solo que oírlo decir que sería gentil la tranquilizó mucho. Por favor, sé amable. Es mi primera vez, Theo. Nayun giró la cara, visiblemente avergonzada. No hay problema, y disculpen mi inexperiencia, yo también soy virgen, así que esta también será mi primera vez. Tan pronto como Theo terminó de hablar, la sala quedó en completo silencio, hasta que ambos comenzaron a reír, avergonzados de sí mismos. Una virgen con otra virgen, así que estamos a mano. Cuídame bien de ahora en adelante, Theo. La repentina confesión de Nayun hizo que Theo se quedara quieto. HMPH. Déjame encargarme a esa parte entonces. Utilizando sus pequeñas manos, Nayun sujetó con dificultad la polla erecta de Theo, se movió un poco hacia atrás, lo justo para poder llevar su polla hasta la puerta de su intimidad. ¡Ah! Un suave gemido salió de su boca mientras comenzó a empujarlo dentro de ella. Después de ver que su polla ya tenía la cabeza dentro de su coño, se acomodó nuevamente en la cama. Pero no terminó ahí, en un rápido movimiento ella entrelazó sus piernas alrededor de su espalda. Theo. Sí, había observado todas sus acciones en silencio, o más bien en trance, realmente eres un echi. Sus palabras hicieron que la muchacha se sonrojara profundamente. ¿Sí, y qué? ¿Acaso importa ahora? No, para nada. No me importa que mi novia sea una pervertida, para demostrar que decía la verdad, su cintura comenzó a moverse hacia adelante, provocando un hermoso gemido en ella. ¡Ah! Theo. Theo se detuvo un momento. Quería ser amable, ya que era su primera vez. Quería que su primer encuentro fuera indoloro. Mientras Theo insertaba lentamente su polla, Nayun agarró la sábana y la aceptó. Theo, está todo incluido. No, ya está más de la mitad, parecía más doloroso de lo esperado. Sin embargo, Nayun, con orgullo, miró a Theo, forzando una sonrisa. Luego, con una mirada muy cálida y voz temblorosa, habló. Ajá. Theo, continúa. Ante las palabras de Nayun, Theo bajó un poco más, hasta que encontró algo que le impidió continuar. Nayun cerró los ojos con fuerza y extendió la mano hacia adelante, sabiendo ya lo que vendría después. Theo entrelazó sus dedos con los de ella y empujó, rompiendo la pared que previamente lo había detenido. Arg. Nayun gritó de dolor, mientras una pequeña lágrima se formaba en su ojo. SHH. Está bien, se acabó. Theo se acercó y la besó en los labios y la frente, esperó hasta que su dolor disminuyó antes de continuar. Theo. Vete. Aunque sabía que dolería, nunca esperó que fuera tanto. Lo siento. Supongo que también fue mi culpa. Debí haberme dado cuenta de si estabas relajado o no. Idiota. Es nuestra primera vez. Tenía que pasar. Sí, creo que sí. Seguiré. Si te duele mucho, avísame y pararé, Nayun selló su voz con un beso. Theo, que estaba siendo besado, sintió que la pierna de Nayun tiraba de él, como si quisiera que continuara. Continuó, y Nayun, cuya boca estaba ocupada, solo pudo emitir un gemido incomprensible. Mientras movía sus caderas lenta y suavemente, Nayun soltó sus dedos de su mano y lo abrazó, dejando escapar gemidos depravados. Verla gemir en respuesta a sus movimientos hizo que Theo quisiera golpearla más fuerte. Theo. Al notar la vacilación en sus movimientos, Nayun lo llamó. An. Está bien, puedes ir más fuerte. Como si sus palabras fueran absolutas, Theo empujó su polla hasta el fondo.
La sensación caliente y húmeda de su coño hizo que su polla palpitara mientras pasaba por ese espacio cerrado. Ya voy, Nayun. Si antes la atacaba muy lentamente como si temiera romperla, esta vez las cosas cambiaron. Tras sacar casi por completo su polla de la vagina de Nayun, Teo atacó. Ja. Nayun explotó con un fuerte gemido, lo suficientemente fuerte para que los otros cadetes lo oyeran si no fuera por la barrera insonorizada colocada por Teo. Man. Atrapada en el nuevo ritmo de Teo, Nayun sintió que estaba perdiendo la cabeza. Con cada embestida, su cuerpo temblaba y olas de placer la empapaban poco a poco. Toma, sujétame el cuello, voy a acelerar un poco las cosas. Nayun no había escuchado lo que dijo, pero si lo hubiera hecho, probablemente se habría quejado de que se estaba burlando de ella. Con los brazos de Nayun alrededor de su cuello y una de sus piernas sobre su hombro, Teo aumentó sus movimientos mientras usaba sus manos para sujetar su cintura. Teo. Más. Min. Ya voy, Nayun. En sincronía con Nayun, Teo derramó su semen dentro de ella, y Nayun se convulsionó cuando sintió que su cuerpo tenía otro orgasmo. Teo, que la sostenía por la cintura, logró recostarla suavemente sobre la cama y luego sacó su polla. ¡Guau! Una escena envidiable estaba ante sus ojos. De su coño de labios rosados, una cantidad gigantesca de semen brotaba sin parar. Sonriendo al verlo, Teo suspiró mientras miraba a la niña profundamente dormida y a su hermano pequeño aún despierto. Eso es todo por hoy, amigo mío. Con un gesto de su mano, cualquier rastro de sexo entre él y Nayun desapareció sin dejar rastro. Incluso su coño, que hacía unos segundos había estado soltando una gran cantidad de líquido sin parar, estaba limpio. Vamos a dormir. Acostado a su lado, se cubrió con la manta a él y a Nayun. Buenas noches. Pequeña tigresa. Después de darle un suave beso en la frente, Teo la atrajo hacia sus brazos mientras cerraba los ojos. 30. Una chica radiante. Capítulo especial, autor. Mírenme ahora. Un capítulo especial para todos ustedes. Este capítulo será completamente desde la perspectiva de Nayun. Planeo hacer capítulos como este cada vez que una de las chicas tenga su primera vez con Teo. Jueves, 6:58 am. Había llegado el nuevo día y me desperté lentamente, parpadeando mientras la suave luz matutina se filtraba por las cortinas. El aroma familiar en el aire, mezclado con el calor residual de las sábanas, me trajo recuerdos de la noche anterior. Al intentar moverme, un dolor agudo entre las piernas me hizo contener la respiración y mi rostro se sonrojó violentamente. Realmente lo hicimos, murmuré suavemente, tapándome la cara con la almohada, avergonzada. Mi corazón latía con fuerza y una oleada de emociones contradictorias me invadió. Al principio, había ido a la residencia de Teo por curiosidad. Al fin y al cabo, ¿a qué chica no le intrigaría? Además de guapo, tenía un aire de misterio, una fuerza innegable, y afirmaba saber cosas que ocurrirían en el futuro. Pero, no fue solo eso. Si fuera solo su apariencia, entonces me habría interesado su ojo Gak, quienes, antes de Teo, eran sin duda los chicos más guapos que conocía. ¿Fue su beso de aquel día? No, la ayuda que me ofreció sin pedir nada a cambio. En parte, sí, pero hay algo más. Algo que no puedo explicar. Desde pequeña, nunca me importaron estas cosas. Siempre me concentré en entrenar, en superar mis límites. Nunca había sentido esta necesidad de acercarme a alguien de esta manera. Entonces, ¿qué era lo que sentía ahora? Suspiró. Suspiré profundamente y entonces un recuerdo afloró. El día anterior, vi a Teo hablando animadamente con Azuki, una chica de pelo verde. La imagen de los dos juntos, sonriendo, se repetía en mi mente como una molestia constante mientras entrenaba. En ese momento, mi corazón se encogió de una forma extraña, y los pensamientos que antes se centraban solo en la gratitud y el beso tomaron un nuevo rumbo. Ya veo, ya está, empecé a verlo de otra manera, así que me inventé una excusa diciendo que solo acepté venir aquí porque quería conocerlo un poco más. Celos. La palabra resonó en mi interior, trayendo una sensación de inquietud. ¿Era miedo? ¿El miedo de que alguna chica me lo arrebatara? No lo entendía del todo, pero había una certeza inquebrantable en mi interior. No me arrepiento en absoluto de lo que hicimos ayer. Jeje. Mi cuerpo se calentó con solo recordarlo. Su tacto, su voz, sus besos y, por supuesto, el calor de nuestros cuerpos al conectar. Tos. Buenos días.
Una alegre voz masculina rompió el silencio de la habitación, haciéndome congelar. Rígidamente, me giré hacia un lado, solo para encontrar a Theo apoyado tranquilamente en la puerta, con los brazos cruzados y una sonrisa divertida en los labios. Sus ojos penetrantes me observaban con un toque de diversión, como si pudieran leer cada pensamiento que pasaba por mi mente. Theo. Instintivamente me encogí bajo la manta, cubriendo mi cuerpo por completo. Theo soltó una risita ante mi reacción. Sus ojos brillaron de diversión mientras se apartaba de la puerta y caminaba lentamente hacia la cama. Apreté aún más la manta contra mi cuerpo, intentando esconderme, pero sabía que era inútil. Eres lindo cuando estás avergonzado, ¿sabes? Comentó, inclinándose ligeramente sobre la cama. Su voz tenía un tono ligeramente provocador, como si cuestionara el motivo de mi vergüenza después de lo que hicimos ayer. Deja de decir tonterías, murmuré, desviando la mirada, pero el rubor en mis mejillas lo delataba todo. Theo suspiró divertido y extendió la mano para apartarme algunos mechones de pelo de la cara. El roce fue leve, pero sentí un escalofrío recorrerme la piel. Mi mirada se cruzó con la suya y, por un instante, el silencio entre nosotros pareció decir más que cualquier palabra. ¿Dormiste bien?, preguntó, ahora en un tono más suave. Dudé mientras miraba ese hermoso rostro. Mi cuerpo todavía estaba sensible y cada vez que me movía recordaba lo que habíamos hecho la noche anterior. Murmuré, intentando que mis pensamientos no se vieran. Theo ladeó la cabeza, notando claramente mi vergüenza. Una leve sonrisa se dibujó en la comisura de sus labios al sentarse a mi lado en la cama, apoyando una mano en la cama donde yo estaba. Sentí el calor de su proximidad y me subí la manta hasta la barbilla, como si eso pudiera proteger mi corazón acelerado. Eso está bien. Pero, todavía te ves un poco cansado. Observó, su mirada deslizándose sobre la forma de mi cuerpo bajo la manta. Abrí los ojos de par en par y di una pequeña patada en su dirección, o al menos lo intenté, mientras mis músculos protestaban al mismo tiempo. ¿Y de quién es la culpa? Theo soltó una carcajada, visiblemente satisfecho con mi respuesta. Me agarró la pierna con facilidad, sujetándola con firmeza antes de masajearla suavemente. Lo siento, pero, para ser justos, fuiste tú quien tomó la iniciativa. Ah. Dejé escapar un grito ahogado y me cubrí la cara con las manos. No digas esas cosas en voz alta. Theo simplemente se rió, inclinándose para dejarme un suave beso en la frente antes de levantarse de la cama. Está bien, está bien. Prepararé algo para desayunar. Necesitarás recuperar energías, Nayun. Bajé lentamente mis manos, mirándolo mientras sostenía la manta que cubría mi cuerpo desnudo, con una mezcla de vergüenza y felicidad. Está bien. Necesito ducharme. Theo levantó una ceja ante mis palabras, que claramente le decían que se fuera. ¿Por qué tanta vergüenza ahora? Ayer lo vi todo. Incluso te oí decir, ah. Vete ya. Bueno, me voy, tu uniforme está en mi armario. Date una ducha rápida, son casi las 7. Preparé un café buenísimo. Sentí una oleada de calor en el corazón, pero antes de poder responder, Theo ya salía de la habitación. Dejé escapar un suspiro. Aunque ambos nos habíamos visto, seguía siendo muy vergonzoso. Al mirar la puerta vacía, no pude evitar sonreír. Aun con tanta vergüenza, no podía negarlo. Era feliz. Suspiré y permanecí sentada en la cama unos segundos, apretando la manta contra mi cuerpo mientras intentaba calmar mi corazón acelerado. El recuerdo de la noche anterior seguía vívido en mi mente. El calor del tacto de Theo, la intensidad de los besos, cómo me acariciaba el cuerpo, negué con la cabeza rápidamente. Necesito dejar de pensar en esto. Aunque habíamos compartido algo tan íntimo, la realidad de estar desnuda en su cama todavía me avergonzaba. Miré la puerta cerrada, asegurándome de que realmente se había ido antes de levantarme con cuidado. Todavía me temblaban un poco las piernas, pero simplemente apreté los labios y me dirigí al armario. Como dicen, la primera vez siempre es la más dolorosa. Gracias a mi gran capacidad física, este dolor no fue un gran problema para mí, pero hay algo que hay que decir, es muy diferente a cuando lo miras. Cuando escuchas a esas mujeres gritar y gemir al otro lado de la pantalla, claramente parece una actuación. Después de todo, ¿cómo podía alguien volverse loco solo por tener sexo? Era increíble, hasta ayer. Sacudí la cabeza y aparté esos pensamientos de mi mente. Ahora, de cara al armario, abrí la puerta y encontré mi uniforme cuidadosamente doblado en el estante, justo donde Theo me había dicho. El simple gesto me calentó un poco el pecho.
Tomé la ropa y me dirigí al baño, cerrando la puerta detrás de mí. En cuanto me miré al espejo, tragué saliva con dificultad. Tenía el pelo revuelto y tenía unas tenues marcas en la piel, más precisamente en el pecho, recuerdos de lo que hicimos. Me toqué el cuello suavemente, sintiendo una mezcla de timidez y felicidad. Eres tan tonta, Nayun, murmuré para mí mismo antes de entrar en la ducha. El agua caliente relajó mi cuerpo cansado, pero también me trajo los recuerdos de la noche anterior con mayor intensidad. Me mordí el labio, intentando apartar los pensamientos, pero fue imposible. Cada gota que corría por mi piel parecía despertar las sensaciones que aún estaban tan presentes en mi cuerpo. Uf. Tengo que dejar de pensar en esto. Negué con la cabeza y me concentré en la ducha. Después de unos minutos, salí de la ducha y me sequé rápidamente antes de ponerme el uniforme. En cuanto abrí la puerta del dormitorio, me recibió el delicioso aroma a café recién hecho y a algo frito. Con el pelo aún un poco húmedo, me dirigí a la pequeña cocina del dormitorio y encontré a Theo de espaldas a mí, con una camiseta negra ajustada que resaltaba sus músculos. Estaba concentrado en la sartén, dándole la vuelta a algo con destreza. Por un momento, me quedé allí, observándolo. La sensación de normalidad, de consuelo, era algo que no esperaba sentir tan pronto. Entonces, como si sintiera mi mirada, Theo giró la cabeza para mirarme y señaló la mesa. Hay té, café y leche. Elige lo que quieras. Listo, los panqueques están listos. Volvió a remover la sartén. Parpadeé un par de veces, sorprendida por la escena que tenía delante. Theo, el hombre que me había hecho perder el control por completo la noche anterior, estaba allí ahora, con delantal, haciendo panqueques con la mayor naturalidad del mundo. El dulce aroma de la masa dorándose en la sartén se mezclaba con el intenso aroma del café recién hecho, creando una atmósfera casi doméstica. Y eso, me hizo sentir extrañamente cómodo. Me acerqué a la mesa y saqué una taza, dudando un momento antes de elegir el té. Algo más suave me pareció la mejor opción para calmar mi mente y mi cuerpo, aún sensible. ¿Te gusta mucho cocinar, Dije, soplando el té antes de tomar un pequeño sorbo. Antes, pensé que había hecho esa cena como una forma de ganar algunos puntos conmigo, pero al mirarlo ahora, me di cuenta de que realmente lo decía en serio. Theo se encogió de hombros y lanzó un panqueque al aire con facilidad. De vez en cuando. Pero considerando que probablemente quemaste más calorías de las esperadas ayer, pensé que sería mejor asegurarme un desayuno abundante. Me atraganté con el té y tosí violentamente, haciendo reír a Theo. ¿En serio, Theo? ¿Tú, cómo puedes decirle esas cosas? Solo dije la verdad. Colocó un plato de panqueques sobre la mesa y se sentó a mi lado, sirviéndose un poco de café. ¿Y tú qué? ¿Te sientes bien? Dudé y desvié la mirada. Sí. Solo un poco cansada. Theo sonrió levemente, claramente satisfecho con la respuesta. Eso es bueno. Significa que lo disfrutaste. ¿Quieres morir? Agarré una servilleta y se la arrojé, pero Theo la esquivó fácilmente, riendo. Resoplé y me metí un trozo de panqueque en la boca, decidiendo ignorarlo, al menos por ahora. Pero mientras masticaba, no pude evitar esbozar una pequeña sonrisa. El cálido consuelo de la comida, su presencia a mi lado, la sensación de normalidad después de algo tan intenso. Estuvo muy bueno. Lo escuchaste en el estanque de novelas.